Apreciados hermanos, es un placer saludarlos nuevamente. Feliz, espero que estén bien esta noche, que hayan tenido un excelente día. Bienvenidos a este programa de educación continua virtual en Biblia, Teología y Misión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube con este nombre, Biblia, Teología y Misión. Y recuerden también que nos estamos reuniendo todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Bien, el día de hoy, una vez más, estamos con Roy Gane, profesor en Andrews University, que nos va a hablar sobre un tema, ahora sí, bastante interesante, bastante incluso controvertido entre los círculos adventistas especialmente. ¿De qué estoy hablando? De Daniel 11, específicamente los últimos versículos. ¿Quién es el rey del sur? ¿Quién es el rey del norte? Se han hablado de diferentes interpretaciones a lo largo de los años. De hecho, en mi investigación propia he podido identificar 5, una de ellas aquí, especialmente aquí en Perú, en Sudamérica. Pero Roy hoy día nos va a mostrar una propuesta nueva e interesante que él tiene. Así que antes de que Roy continúe con la presentación, permítanme hacer una oración. Amante Padre que está en el cielo, Señor, gracias una vez más por acompañarnos esta noche y poder reunirnos a hacer tu palabra. Bendice a Roy, tu siervo, a Ronald, tu siervo también, que van a estar acompañándonos esta noche con la presentación y la traducción. Quédate con nosotros, Señor, e ilumínanos para que Roy pueda expresarse de la manera correcta y nosotros podamos entenderlo, y también para que nosotros hagamos las preguntas claras y precisas y Roy también pueda responderlas. En nombre de Jesús, amén. Roy, el tiempo es tuyo. Adelante, por favor. Thank you. Good to be here. Muchas gracias por estar aquí. Okay, so I'll share my screen now. Yeah, now you can start your presentation. Very good. Okay, so share screen. All right, so yes. So this presentation is on the identification of the kings of the north and the south in Daniel 11. Esta presentación es sobre la identificación de los reyes del norte y del sur en Daniel capítulo 11. Daniel 11 is very important because it includes at the end some unfulfilled prophecy, and we're right near the end of Daniel 11's fulfillment. Esta profecía es muy importante porque al final del capítulo 11 se presenta una profecía que todavía no ha sido cumplida. Ellen White says that in the 9th volume of the Testimonies, starting on page 11, she discusses Daniel 11 a little bit, refers to it. Elena de White se refiere a esta profecía un poquito en sus escritos. And she said that most of this chapter is fulfilled. There's only a little bit left. Y ella dice que la mayoría de este capítulo ha sido cumplido, pero solamente queda una pequeña parte. Now, this chapter has been subject to a lot of debate, and that debate continues. Y este capítulo ha sido debatido de muchas maneras y el debate todavía continúa. Outside the Adventist Church, most people believe that the king of the north is simply Antiochus Epiphanes up to almost or completely to the end of the chapter. Afuera de los círculos adventistas, la mayoría de los eruditos creen que el rey del norte siempre se refiere a Antíoco Epífanes hasta el final de todo el capítulo. However, Adventists have taken a different perspective, actually several different perspectives, and continue to study this. Pero los adventistas mantienen una interpretación diferente en cuanto a los reyes del norte, y estas sugerencias todavía hasta el día de hoy se siguen estudiando. And the crucial question in this chapter is the identification of the kings of the north and the south. Y el problema clave que aparece en el capítulo 11 es la identificación de los reyes del norte y el rey del sur. Here are some of the main Seventh-day Adventist theories regarding this question. Estas son las siguientes teorías principales dentro de los adventistas. First of all, Uriah Smith, who was a contemporary of Ellen White, thought that the king of the north was Turkey and the king of the south was Egypt. Por ejemplo, tenemos a Uriah Smith, que fue un contemporáneo del linaje de White. Él propuso que el rey del norte es específicamente Turquía y el rey del sur es Egipto. We're talking about the end of the chapter here in verses 40 to 45, which is the section that is really debated very strongly. Estoy hablando de Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, que es los versículos que son realmente debatibles. And this is the part that, at least part of this is unfulfilled. And the question is, how much is unfulfilled? Y estas profecías no han sido cumplidas, pero la pregunta es qué parte de esta profecía han sido cumplidas y qué partes no han sido cumplidas.
The reason for Uriah Smith's view is because these powers, Turkey and Egypt, were occupying the same geographic regions as the kingdoms of the north and the south in the first part of Daniel 11. La razón principal que dice Uriah Smith es que los poderes ocupando la misma región geográfica como los reyes del norte y del sur en la primera parte de Daniel 11, es decir, los Seleucidas de Siria y los Ptolomeos de Egipto. And he has assumed and believed that the chapter of Daniel 11 is basically literal language rather than symbolic language. Así que de esta manera lo que le está sugiriendo es que Daniel capítulo 11 debe ser entendido de manera literal y no simbólicamente. So he saw this chapter as dealing at the end, as earlier in the chapter, with historic events in the Middle East. Así que lo que estaríamos diciendo es que el capítulo, tanto al comienzo como al final, están tratando eventos históricos que pasaron en el cercano, en el Medio Oriente. Notice that both his king of the north and his king of the south, Turkey and Egypt, are both Islamic countries. Noten que ambos reyes, lo del norte y lo del sur, Siria y Egipto, son países islámicos. When he was writing, of course, Turkey was the Ottoman Empire. Cuando él estaba escribiendo, Turquía era el Imperio Otomano. But then, in the wake of World War I, the Ottoman Empire ceased to exist in 1922. Pero con el asunto de la Primera Guerra Mundial, en el surgimiento. So a number of Adventist scholars, in fact, most Adventist scholars, thought that at this point, the Ottoman Empire and Turkey, of course, could no longer be the king of the north because the Ottoman Empire no longer existed. El Imperio Otomano, a partir de ya de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, los adventistas consideraron que ya no era importante porque había desaparecido de la historia. And they saw, as James White saw, that the king of the north really needs to be the papacy. Así que Jaime White vio que el rey del norte tenía que entonces ser el papado. Because the previous verses 31 to 39, clearly describe the papacy, which parallels other passages in the Bible regarding this power. Porque cuando uno lee los versículos anteriores, versículos 31 al 39, cuando uno hace un paralelo con las demás profecías de Daniel, es claro que está hablando del papado. And these parallels are with Daniel 8 and also with 2 Thessalonians 2 and with Revelation 13. Y estos pasajes paralelos, claro, son Daniel capítulo 8, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13. And even earlier than that, with also Daniel 7. Y tal vez con Daniel capítulo 7. So the king of the north, according to this second view, is the papacy, but the king of the south is regarded as atheism or secular humanism. En este enfoque, el rey del norte es el papado y el rey del sur simboliza al ateísmo o el humanismo secular. And the reasons for this view is because, as I said, the papacy continues from verses 31 to 39, but then the prophecy becomes spiritual and symbolic when it enters the New Covenant Christian era. La razón principal para esto, como ya dije, es que el papado continúa y se comienza a hablar de él en el versículo 31 hasta el 39, y la profecía de esta manera se vuelve espiritual y simbólica porque ya estamos en la era cristiana del nuevo pacto. So Israel is spiritual Israel, which is the church. And this can no longer be used literally, so this could not be a prophecy at the end about the literal Middle East. Así que considerando que el Israel en la era cristiana ya no es un Israel literal, sino es espiritual, por lo tanto, no podríamos estar hablando aquí de conceptos o eventos históricos aplicados solamente literal. Furthermore, there's a connection that's made with Revelation 11, verse 8. Así que se hace una conexión con Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. In this passage, which is regarded by Adventists
as referring to revolutionary France, which was atheistic. Y este pasaje, como es entendido por la iglesia adventista, se refiere a la Revolución Francesa o que el ateísmo. Revelation 11 verse 8 then explicitly makes a spiritual application, and it says that this refers to the great city, which is Sodom, Egypt, where our Lord was crucified. Y este capítulo habla de manera espiritual de dos ciudades, las ciudades de Egipto, donde Cristo fue crucificado. So a lot of Adventists, including still today, have taken Egypt in that verse to refer to the king of the south in Daniel 11. Así que muchos adventistas lo que han hecho es que han tomado este concepto de Egipto y lo han llevado a Daniel capítulo 11. And because Egypt represents atheism in Revelation 11 verse 8, therefore they think that in Daniel 11 at the end, the king of the south, Egypt, must also represent atheism. Así que como en el capítulo 11 de Apocalipsis, Egipto representa la Revolución Francesa o el ateísmo, al hacer el paralelo con Daniel 11, entonces se espera que también el rey del sur, simbolizado aquí por Egipto, represente también a la Revolución Francesa o el ateísmo. And because it was revolutionary France that inflicted the deadly wound on the papacy in 1798, Adventist scholars have taken Daniel 11 verse 40 to refer to this event. Y debido a que la herida mortal que recibe el papado en Apocalipsis capítulo 13:3 es infligida por la Revolución Francesa en el año 1798, los adventistas creen que esto es lo que está pasando en Daniel 11:40. Daniel 11 verse 40 starts off by saying, at the time of the end, and Adventists associate the time of the end with 1798. El versículo 40 de Daniel 11 comienza diciendo en el tiempo del fin. Y esa frase ha sido tomada dentro de los círculos adventistas para referirse al año 1798. So this is taken to indicate that the great enemy of the papacy there is, in fact, atheism. Así que lo que se ha llegado a la conclusión es que el gran enemigo que se describe en Daniel 11:40 es el ateísmo. And therefore, the king of the south is atheism. Y por lo tanto, el rey del sur es el ateísmo. Now, there's another view, which is often called the Islam view, because it refers to the king of the south as Islamic power. Hay otra interpretación, y es aquella que se llama la interpretación del Islam, el cual aplica al rey del sur a los poderes islámicos. Now, of course, we noticed that the view of Uriah Smith is also an Islam view because both powers there, in his view, are both Islamic. Esta interpretación es similar a la de Uriah Smith, porque Uriah Smith, aunque identificó otros poderes, los poderes que él identifica eran poderes islámicos. However, this view is different from that of Uriah Smith and views the king of the north as the papacy, along with the atheism view. Pero este enfoque es un poquito diferente en que ve al rey del norte como el papado y al rey del sur como el ateísmo. However, according to this view, the king of the south is Islamic power, not atheism. Sin embargo, en esta interpretación, el rey del sur no es ateísmo, es los poderes islámicos. And the reasons are, of course, as before, the papacy continues from Daniel 11:30 to 39. Y la razón para esto es que el papado continúa desde el versículo de Daniel 11:31 al 39 hasta el final. And as we find in Revelation 17 and 18, the papacy is allied with other powers in a end-time Babylon alliance. Y como nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 17, nosotros aprendemos que el papado está aliado hasta el fin de los tiempos con otros poderes. Now, against the atheism view, this view sees that the prophecy is all basically literal, not becoming symbolic when it enters the Christian era. La profecía en este contexto es que ve la profecía básicamente literal y no necesariamente simbólica cuando entra a la era cristiana. And in this
prophecy in verse 25, the king of the north attacks the king of the south, and this begins the Crusades, which continue through verse 30. Y cuando uno lee en los versículos 25 al 30, se habla allí de las cruzadas, y que el Islam está continuando allí. And if the king of the south there is Islamic power, which fought the Crusades against the papacy, the king of the north, y si el rey del sur se refiere allí al Islam y la cruzada, que están oponiéndose al rey del norte, el papado, then it makes sense that when you get to verse 40, the king of the south is simply the same power, which is Islamic power. Por lo tanto, hace sentido que al final, en el versículo 40, el rey del sur siga siendo el mismo poder islámico y no haya cambiado. Because the king of the north continues to be the papacy. Porque el rey del norte todavía sigue siendo el papado. So now what we're going to do is to look first of all, I'll mention some resources. Primeramente voy a mencionar aquí algunos recursos que están disponibles. For a wealth of papers, presentations, and other resources on and from these different perspectives, including my review of Jacques Ducan's recent book, Daniel 11 Decoded, I've given the website of the Daniel 11 Conference, which happens every year in the fall. Aquí le estoy hablando de algunos recursos, presentaciones que ustedes pueden encontrar sobre las diferentes perspectivas, incluyendo mi evaluación del libro de Ducan sobre Daniel 11, y allí pueden también encontrar, lo pueden ver aquí en pantalla, el website donde aparece la conferencia que se hace cada año sobre Daniel 11. We have already had 3 of these conferences, and we're expecting the 4th one to be this coming October. Ya hemos tenido 3 conferencias y esperamos tener una 4ª ahora el próximo mes de octubre. Our conferences are live streamed, so if you go to this website, you can find the announcement and you can watch the conference from there. Esta conferencia se transmiten a través de las redes sociales. Si ustedes clic allí, pueden tener todas las informaciones y también poder verla desde sus casas. Now, my review of Ducan's book I mentioned here, but Ducan's view is not really belonging to any of the above 3 views. It's like the atheism view in the end, but it's very different. It's radically different to the others in many other respects. La evaluación que yo hago aquí de Ducan, Ducan y su interpretación no aparece en ninguna de las tres teorías que acabo de mencionar. Él tiene algunas similaridades con las anteriores y ateísmo, pero es una presentación completamente distinta a todas las demás. So let's look first of all at the question of exegesis versus eisegesis. Déjenme primeramente explicarles a ustedes este concepto de hacer exégesis versus eisegesis. In other words, before getting into the actual text, we're going to look briefly at methodology. Primeramente, antes de uno mirar al texto, uno tiene que determinar la metodología. Because the different results, the different conclusions are based upon different methodologies. Porque diferentes conclusiones son basadas en diferentes metodologías. And methodology determines the conclusion to a large extent. Así que el método determina la conclusión. First of all, exegesis is defined as explanation of a text based upon careful objective analysis that derives the meaning out, that is ex in Greek, out of the text by following contextual indications of the text itself. Primeramente, déjeme explicarle. Exégesis significa, es una explicación del texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo que deriva de su significado de la palabra en griego ex, que significa afuera del texto, siguiendo algunas indicaciones contextuales del texto mismo. On the other hand, eisegesis, from eis or eis, the Greek preposition in Greek that means in or into. Por otro lado, la palabra eisegesis es la interpretación de un texto que donde viene la palabra eis, que significa en griego hacia adentro.
This is interpretation of a text that injects at least some of the interpreter's ideas into the text. Este método de interpretación lo que hace es que injerta al menos alguna de las ideas del intérprete al texto. So eisegesis is not really a valid methodology because it's simply including the reader's ideas in the biblical text rather than getting God's ideas out of the text itself. Exégesis realmente no es un método porque consiste en insertar las ideas del autor antes que dejar que el texto hable por sí mismo y Dios pueda comunicar su mensaje. And eisegesis can include ideas from other textual or non-textual contexts. Y la exégesis puede incluir ideas de otros textos y de otros contextos textuales o no textuales. It can include supposed constraints regarding what the text is allowed to say or cannot say, according to the reader. Puede incluir limitaciones que han sido supuestas con respecto al texto de lo que puede y lo que no puede decir. And here are some examples of eisegesis regarding Daniel 11. Déjeme enseñarle aquí algunos ejemplos de exégesis en Daniel capítulo 11. First of all is the assumption of a Christological principle or pattern that's found in other contexts. La primera es la asunción del principio cristológico encontrado en otros contextos. It's true, for example, that in the book of Revelation, Israel or Israelites is referring to the Christian church or Christians. Es verdad que en el libro de Apocalipsis los israelitas se refieren a los cristianos, al pueblo de Dios. But we need to be careful not to just simply assume that it is in another passage such as Daniel 11. We have to look at the passage on its own grounds. Pero no podemos tomar solamente Daniel 13 y aplicar eso a Daniel 11. Hay que mirar Daniel 11 como texto por sí mismo. There are also assumptions about the apocalyptic genre that overlook differences in subgenre. También existe otra asunción acerca del género apocalíptico, ignorando algunas de las diferencias que tiene como dentro del género. For example, it's true that the apocalyptic genre often includes symbolism. However, it does not always include symbolism. Es verdad que en el género apocalíptico hay símbolos, pero eso no siempre es el caso. So we cannot assume that because Daniel 11 is an apocalyptic text, that therefore it is symbolic. Nosotros no podemos asumir que solamente porque Daniel capítulo 11 es un capítulo apocalíptico, tiene que ser una profecía simbólica. There are also assumptions regarding meanings of words or expressions based on usage in other contexts, such as reading Egypt in Revelation 11:8 into Daniel 11. Otra asunción tiene que ver con los significados o palabras o expresiones que se usan en otros lugares, en otros contextos. Esto sería una transferencia ilegítima de intertextualidad. Y entre estas palabras está Egipto, que aparece en Apocalipsis capítulo 11, y usar el mismo significado de Apocalipsis y llevarlo a Daniel capítulo 11. This is a methodological mistake that James Barr has termed illegitimate totality transfer. That is by transferring the whole meaning of a word from one context into another. Esto es algo que James Barr ha dicho como que es algo incorrecto a la hora de interpretar, donde usted toma el significado de una palabra en otro contexto y la aplica a otro texto. So just because Egypt refers to atheistic France in Revelation 11 verse 8 in a spiritual, it's explicitly spiritual there interpretation, doesn't mean that we can read that into Daniel 11. Por el hecho de que la palabra Egipto, que aparece en Apocalipsis capítulo 11, es la explicación que se da en Apocalipsis capítulo 11, no necesariamente por eso hay que transferir el mismo significado cuando uno lee Daniel capítulo 11. For one thing, Daniel 11 may not be symbolic, as Revelation 11 verse 8 is symbolic. Lo primero que tenemos que tomar es tal vez Daniel capítulo 11 no es simbólico como lo es Apocalipsis capítulo 11. There are also assumptions regarding the literary structure of a text
that are based on structures of other passages. También tenemos que ver la asunción con respecto a la estructura literaria de un texto basada en la estructura de otros pasajes. So one recent book on Daniel develops a literary structure of Daniel 8, which has some problems, or at least one major problem, and then says that Recientemente tenemos algunos libros que hicieron una estructura del capítulo 8 de Daniel. I didn't catch the last part. And then says that Daniel 11 must have the same structure because Daniel 11 is commentary really on Daniel 8. Y de esta manera la argumentación es que Daniel 11 es una explicación de Daniel 8 porque sigue la misma estructura de Daniel 8. But different passages can have different structures. Pero diferentes pasajes pueden tener diferentes estructuras. And furthermore, such a structure that is developed by a scholar doesn't really prove anything. It's really the result of exegesis. You can't impose that upon the text. Pero el hecho de que tú hagas una estructura que debe salir del texto, eso no debe ser impuesto en otro texto para sacar una interpretación. Debe ser todo lo contrario. El texto es el que debe dar el significado. There are also assumptions based on premature intertextual comparison, such as reading features of the Exodus story into Daniel 11 without having thoroughly analyzed the latter on its own terms. Otras asunciones son basadas en las comparaciones prematuras intertextual, tal como leer algunas características de la historia del Éxodo en Daniel capítulo 11, sin analizar completamente el último en sus propios términos. So I heard a speaker who actually has written a widely circulated article on Daniel 11. Recientemente leí a un artículo de una persona, un artículo que ha sido circulado ampliamente. And he emphasized the text. We need to look at the text of Daniel 11. Y él estaba diciendo, tenemos que mirar el texto de Daniel capítulo 11. And then he jumped straight into Exodus, overlooking the text of Daniel 11. E inmediatamente él va a Éxodo, ignorando completamente el texto de Daniel capítulo 11. And he found features in the Exodus story that he then imposed or eisegeted into Daniel 11. Y entonces él toma la estructura y palabras que encuentra en la historia del Éxodo y las impone a la interpretación de Daniel capítulo 11. So all of these are examples of eisegesis. Todos estos son ejemplos de eisegesis. There's also assumptions regarding a whole literary unit from patterns in part of it, such as the assumption that the progression of predicted events in all of Daniel 11 must be strictly chronological because most of it is chronological. Otras asunciones tienen que ver con la unidad literaria como tal, de mirar patrones en parte de ella, tales como la asunción de que la progresión de eventos predichos en todo Daniel 11 deben ser estrictamente cronológicos, porque la mayoría de ellos son cronológicos. We need to allow the text to speak on its own terms and tell us what's in it. Nosotros debemos permitir que el texto hable por sí mismo. There's also the assumption that an interpretation of a vision, such as Daniel 11, cannot supplement by introducing a new power that's not already represented in the vision that it interprets, in this case, in Daniel 8. La asunción de que una interpretación de una visión, tal como la de Daniel capítulo 11, no puede ser suplemento al introducir un nuevo poder que no ha sido anteriormente representada en las visiones que él interpreta, en este caso Daniel capítulo 8. So for example, if Islamic power is not represented in Daniel 8, then such power cannot be represented in Daniel 11. Entre esto está la interpretación de que ya que el Islam no aparece en Daniel capítulo 8, por lo tanto no puede aparecer en Daniel capítulo 11. However, that is an invalid assumption because we find in the progression of prophecies in Daniel that get more complex, that some of them add new powers. Pero esto no va de acuerdo al texto porque en el mismo libro de Daniel nosotros vamos aprendiendo que las visiones posteriores van añadiendo más información y más poderes no dado anteriormente. For example, chapter 7 adds to chapter
2, the idea of the three powers that were uprooted by the little horn power. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 tenemos una información extra que no aparece en Daniel 2, y es que Daniel 7 habla de 3 cuernos que salieron, los que no aparecen en Daniel capítulo 2. So Daniel 7 really is an expansion on Nebuchadnezzar's dream in chapter 2, but it adds elements, including some new powers. Así que Daniel 7, claro que sí, está retomando el concepto de Daniel capítulo 2, pero está añadiendo un nuevo poder que elimina 3 de estos cuernos. So we can't assume that Daniel 11, which is a radically expanded interpretation of Daniel 8, couldn't add any other powers. Y de igual manera, no podemos por eso asumir que Daniel 11 no puede hacer lo mismo, que aunque es una interpretación del capítulo 8 de Daniel, pudiera también añadir otros poderes como Daniel 7 lo hizo con Daniel 2. Another assumption is to read historical events into the text before thoroughly analyzing the text itself. Otro problema que tenemos es leer eventos históricos en el texto antes que analizar el texto por sí mismo. And I'm going to refer to one of these later in connection with Daniel 11, verse 17. Y voy a hablar un poquito más de esto cuando esté hablando de Daniel capítulo 11, versículo 17. Uriah Smith, followed by almost all Adventist interpreters, have interpreted the daughter of women in Daniel 11, verse 17, as Cleopatra the seventh, who was the mistress of Julius Caesar and then Mark Antony, the Romans. Por ejemplo, cuando uno lee a Uriah Smith y su interpretación de Daniel 11, 17, uno aprende que él aplicó lo que se habla allí a los Césares en el primer siglo. However, this is clearly wrong because Cleopatra the seventh came from the south, and the woman in Daniel 11, verse 17 comes from the north. So it's clearly not her. This was simply a mistake in attaching it to that historical event. Pero Uriah Smith cometió un error porque al identificar a este poder que pasó en el primer siglo y a la mujer como Cleopatra, Cleopatra vino del sur, pero el texto está hablando que esta mujer que habla el versículo 17 viene del norte. Another eisegesis is to read non-textual factors into the text, such as current news or a preference for an exegetical outcome. Otros factores no textuales es leer factores no textuales dentro del texto, tales como noticias actuales o preferencia por un resultado exegético. So, for example, just because the Ottoman Empire ended in 1922 wasn't proof that the king of the north could not be Turkey because Turkey could revive. El hecho de que el Imperio Otomano desapareció en el año 1922 no significa que no se puede estar hablando de él, porque el Imperio Islámico puede volver a resurgir. And furthermore, just because there is a major conflict between Islamic power and Western powers, including the papacy today, doesn't necessarily mean that the Islamic power is the king of the south. El hecho de que hasta el día de hoy todavía hayan ciertos conflictos, especialmente con el papado y el Islam, no significa que por eso el rey del sur no puede ser el Islam. Of course, it doesn't rule it out either. It doesn't mean that it couldn't be, but it doesn't prove that it is. No significa que el argumento puede ir de ambas maneras, que es o que no es. Because we have to follow the guidelines in the biblical text, not simply the current news. Porque nosotros tenemos que mirar el texto, no mirar la noticia de hoy. But we may find that the news is in fact in line with what the biblical text indicates, in which case we can see prophecy being fulfilled. Nosotros sí podemos mirar la noticia que vaya en armonía con lo que ya el texto dice y entonces encontrar los cumplimientos. One of the arguments I've heard against the Islam as the king of the south view Uno de los argumentos en contra de que el Islam no es el rey del sur
is that if we preach this, then it's going to cause danger to our Seventh-day Adventist people. Es que esto va a ocasionar un problema a la iglesia adventista. That is eisegesis. It has nothing to do with the actual meaning of the text. Esto es una exégesis, no tiene nada que ver con el texto. Do we refrain from identifying the papacy as the little horn or the king of the north because we're afraid that we're going to get attacked by people from that religious group? Por el hecho de que nosotros tenemos el rey del norte con el papado, por esa razón no deberíamos decir, seríamos atacados por las representaciones o las personas que son parte de esto mismo. Speech by an angel. And the narrative introduction in Daniel 10, verse 14, really identifies the theme of Daniel 11. Y la narrativa que aparece allí es simplemente para identificar, aparece en Daniel capítulo 10, es para identificar lo que va a pasar en Daniel capítulo 11. And this verse says, now I have come to help you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to future days. Y en Daniel capítulo 10, versículo 14 dice, ahora yo he venido para ayudarte a entender lo que pasará a tu pueblo en los últimos días, porque la visión pertenece a los días futuros. What vision does this refer to? ¿Qué visión se refiere? There's no vision in Daniel 9 to 12, but there is one in Daniel 8, 1 to 14. Claro, no hay ninguna visión en Daniel 9 al 12, pero hay una en Daniel 8, 1 al 14. So Daniel 11, 2 to 12, 3 is the third interpretation of that vision in Daniel 8, after the interpretations in chapter 8 itself and also in chapter 9. Así que Daniel 11, 2, versículo, hasta el capítulo 2, versículo 3, es la tercera interpretación de la visión dada en Daniel 8, 1 al 14, después de las interpretaciones que ya se habían dado, que la primera fue Daniel 8, 17, 19, 26, y la segunda fue Daniel 9, 24 al 27. So the subgenre of Daniel 11, along with that of the earlier interpretations, is that of interpretation. It is not a symbolic vision. Así que el subgénero apocalíptico de Daniel 11, 2, hasta el capítulo 12, versículo 3, es una interpretación, no una visión simbólica. And the same genre is throughout this discourse unit. There's no indication of a separate genre in Daniel 11. Así que es el mismo género que aparece en todo el capítulo. No hay ninguna indicación de que haya cambio de género. We find several keys to the exegesis of Daniel 11. Hay varios elementos claves que podemos encontrar en Daniel capítulo 11. And these make the interpretation of the chapter much simpler. Y esto hace que la interpretación del capítulo sea un poquito más simple. We find some intratextual anchor points in Daniel 11 that repeat elements in Daniel 8 to 9, of which Daniel 11, of course, is an interpretation of the vision in chapter 8. Lo primero es que encontramos algunos puntos intratextuales que anclan Daniel 11 con algunos elementos que aparecen en Daniel 8:9, porque, claro, Daniel 11 es una interpretación de Daniel 11. And by comparing, we get additional context to help identify historical reference. That is what these things are referring to. Y al comparar, nosotros entonces podemos identificar el referente histórico. I don't mean that these are symbolic to refer to them that way, but when we have a word, for example, king, what king is that referring to? King is literal, but which king? Cuando yo me refiero a esto, por ejemplo, el texto puede hablar de un rey, pero cuando dice rey, claro, es literal, pero ¿cuál rey? We find, here's another key to the exegesis, and that is subjects of verbs and antecedents of pronouns. That is, what do the pronouns refer to? Otro detalle que hay que tomar en cuenta es
quiénes son los sujetos de los verbos que aparecen, al igual que los antecedentes de cada pronombre que aparece en el texto. Here we find continuity of subjects of verbs or antecedents of pronouns that refer to the same power or the same person, and this shows continuation in predicted history. Así que lo primero que debemos mirar entonces allí es que hay continuidad al referirse a la misma persona, o los poderes muestran continuación en la historia que se ha sido predicha. But we find that there's an introduction of a new person or power, and when that happens, it breaks the continuity in the language, and it shows transition in the predicted history to something else. Así que cuando hay una introducción de una nueva persona o el poder, hay allí un rompimiento del poder, la continuidad muestra alguna transición en la historia predicha. And then thirdly, within the framework established by the text, accurately identify historical events to which the text refers. So we have to know history. Dentro de este marco establecido por el texto, se puede identificar certeramente eventos históricos a la cual el texto se refiere. We look at the text first to see what the profile is of what it's describing, and then we look for unique historical events that fit that description. Nosotros primeramente miramos el texto, qué es lo que dice, y entonces buscamos los eventos históricos que están en armonía con la información dada por el texto. So here are the intratextual anchor points in Daniel 11 that Así que aquí tenemos algunos puntos intratextuales que aparecen entre Daniel capítulo 8 y 9 y Daniel capítulo 11. first we see that we have the kings of Media and Persia in Daniel 8 to 9, and then in Daniel 11 there's Persia. Lo primero que vemos allí es que hay referencia en ambos capítulos a los reyes de Media y también a los reyes de Persia. In both chapters, we find a transition to Greece, and there's a great first king. Y en ambos capítulos vemos una transición del reino de Medo-Persia al reino de Grecia, y encontramos también a un rey grande. And all interpreters agree that this can only be Alexander the Great, the king of Greece who defeated Media-Persia. Y todo el mundo está de acuerdo de que esto se refiere a Alejandro el Grande, que venció a los reyes de Media y Persia. He was Macedonian, of course, but he took over Greece and then went from there. Por supuesto, él era de Macedonia, pero él tomó Grecia y de ahí avanzó su reino. Okay, then continuing with anchor points. When Alexander the Great is strong, then his kingdom is broken and divided toward the four winds of heaven. We find the same wording in both chapters. Otro punto intratextual que podemos encontrar es que se sigue hablando de Alejandro el Grande y que este reino fue quebrado y se dividió en 4. So this is describing the division of Alexander's empire into 4 parts, which we know from history. Y esto está describiendo aquí cuando el imperio de Alejandro el Magno se dividió en 4 partes, los cuales aparecen en la historia secular. There were indeed 4 dynastic kingdoms that came from the kingdom of Alexander the Great. Hubieron 4 dinastías que surgieron del imperio romano, del imperio de Alexandre. And notice in 11 verse 5, it says, then the king of the south shall be strong. This must be the southern division of Alexander's empire, which must be Ptolemaic Egypt. Así que en el versículo 5, cuando se dice que el rey del sur, se habla del sur, tiene que referirse entonces a la división del sur del imperio de Alexandre, que en este caso era el imperio de Ptolomeo en Egipto. So when the text of Daniel 11 continues to talk of the king of the north, it's the king to the north of there, the king of the Seleucid empire, who was the enemy of Ptolemaic Egypt. Así que cuando estamos hablando aquí de los reyes del norte, estamos hablando del imperio Seleucida, que fue enemigo del imperio de Ptolomeo en el sur. And both of these powers fought over the land of Israel. Y ambos de estos poderes estuvieron alrededor peleando por el territorio de Israel. We find also in comparison between Daniel 9 and chapter 11, verse 22, reference to a prince and covenant. También que nosotros vemos en Daniel
8 y 9 vemos referencia a un príncipe del pacto. In Daniel 11:22, the prince of the covenant is referring to the same person as the prince in Daniel 9, who makes a strong covenant with many for 1 week. Así que el príncipe del pacto que aparece en Daniel 11:22 es el mismo príncipe que se menciona en Daniel 9:25, que también hace un pacto. And so this covenant must be God's covenant, and this individual must be Christ, and this is referring to the death of Christ. Así que este pacto tiene que ser el pacto de Dios, y este príncipe entonces tiene que referirse a Cristo, que hace el pacto. Because in Daniel chapter 9, it's very clear that it's speaking of the coming of Christ after, near the end of the 70 weeks prophecy. Porque cuando uno lee Daniel capítulo 9 es muy claro que el príncipe está hablando de Cristo, que aparece después de las semanas profetizadas allí. So this suggests that up to verse 22 is before the coming of Christ. Así que esto sugiere que desde Daniel, que hasta Daniel 11:22 se refiere a un periodo hasta la venida de Cristo. And after this, from verse 23 on, is after Christ's death. Así que el versículo 23 se refiere a un periodo después de Cristo. So verse 11:22 has to be within the Roman period, the period of imperial Rome, under which Jesus was killed. Así que el versículo 22 tiene que referirse al periodo romano, que fue el reino donde Cristo vivió. Okay, so that's the Messiah. Moving on, Daniel 8:25 relates to 11:23 and 24. Así que cuando vemos ahora en Daniel capítulo 8, versículo 25, este se puede relacionar con Daniel capítulo 11, versículo 23 y 24. In Daniel 8:25, it's referring to the little horn power, which we understand in that chapter to be the papacy. En Daniel capítulo 8, 25 se habla de un pueblo que va a ser destruido, y nosotros entendemos allí que se refiere del papado. The same words in Hebrew are used in a similar context in Daniel 11:23 to 24. And so we can conclude that because the context is the same, that it is the rise of the papacy. Cuando uno mira el texto hebreo, uno nota que se usan las mismas palabras en el mismo contexto. Por lo tanto, podemos asumir que Daniel 11, 23, 24 tiene que referirse al mismo poder papal que se menciona en Daniel 8, 25. And notice verse 23 says, from the time that an alliance is made with him. This would be an alliance with pagan Rome, and that's exactly what the papacy did. It was an alliance between Christians and pagan Rome. El texto dice en el versículo 23 que desde el tiempo que se haga una alianza, esto se refiere a la alianza que hizo el papado con Roma, porque esto fue lo que realmente pasó, una alianza entre la iglesia y Roma. So we have the transition from pagan Rome, under which Christ is killed in verse 22, to papal Rome, beginning in verse 23. Así que nosotros tenemos una transición en el versículo 22 que está hablando de Roma pagana en la cual Cristo vivió, y estamos hablando que en el versículo 23 una transición ahora a Roma papal. Then we find in Daniel 8, we find that which is regular, that is regular worship of God by his people, is taken away from the prince of the host, who must be Christ. Y también en Daniel 11:31 vemos que aparece allí algo que es regular, la misma palabra, a un pueblo que está adorando en el templo de Dios. And in Daniel 8, the power that does that is the little horn power, which is the papacy. Y en Daniel capítulo 8, el poder que hace eso, ese es el cuerno pequeño, que se refiere al papado. So when we find almost identical wording in a similar context in Daniel 11:31, it must be the same event. Así que cuando nosotros vemos que las mismas palabras aparecen en Daniel 8, en Daniel capítulo 11, similares a Daniel 8 y en el mismo contexto, entonces tenemos que aceptar que se refiere al mismo evento. Therefore, 11:31 is talking about the papacy taking away the regular worship of God by his people through persecution. Y lo que se habla aquí es entonces de el quitarle al pueblo de Dios por medio de una persecución.
And then along with that is the setting up of the abomination that makes desolate, referring to false worship, including the mass and so on. Y luego se me habla aquí de una abominación de desolación que se comete en ambos capítulos. All right. Then Daniel 8 and Daniel 11 describe persecution. Luego tanto Daniel 8 como Daniel 11 hablan de la persecución. And this persecution was carried out by the papacy, which is the little horn power in Daniel 8 and the king of the north in Daniel 11. Y esta persecución fue llevada por el papada en Daniel capítulo 8, versículo 24 y en Daniel 11, 33. And confirmation of this is found in the parallel between Daniel 8:19 and 11:36, where you find the same word indignation in Hebrew. Y esto se puede hacer más preciso cuando uno compara Daniel capítulo 8, versículo 19 con la palabra indignación, que también aparece en Daniel 11, 36. Okay. Then in Daniel 8:19, it says, "Behold, I will make known to you what shall be at the latter end of the indignation," for it refers to the appointed time of the end. And we find the time of the end in Daniel 11, verse 40. Y en Daniel 8, 19 encontramos, he aquí te he hecho saber que al final del tiempo de la indignación se refiere al tiempo del fin. Y la misma palabra tiempo del fin aparece en Daniel 11:40. And then 8:25 and 11:45 indicate a similar end to the papal power. Y en Daniel 8:25 y en Daniel 11:45 se hace énfasis de cómo se le va a quitar el poder al papado a través de no mano humana. Now, here's a summary of the intertextual anchor points that show us where we are in the progression of kingdoms in Daniel 11. Así que cuando uno mira esto, uno puede aquí mirar un resumen de lo que hemos dicho de los puntos intratextuales que aparecen entre Daniel 8 y Daniel 11. So first there's Persia, then Greece under Alexander, then the four Greek kingdoms, then pagan Rome, and then papal Rome. Y sí que van a notar que primero se habla de Persia, luego de Grecia con Alejandro el Grande, luego la división de los 4 reinos de Alejandro, luego se habla de Roma pagana y entonces se habla de Roma papal. So the two chapters are parallel in that respect. Así que ambos capítulos son paralelos en este sentido. Now let's look at verbal subjects and pronouns in Daniel 11 to see what the continuity or discontinuity is like, where the transitions of powers occur. Así que ahora vamos a mirar los sujetos de cada verbo y los pronombres para nosotros mirar la continuidad y discontinuidad que aparece en el capítulo 11. So I've just underlined here the various crucial points so that we can see the continuity. Así que yo he puesto en negrita y también con rayitas para que podamos mirar más fácil la continuidad y discontinuidad. So first we have the king of the south introduced, and then we have the king of the north introduced, and back and forth between the king of the north and the king of the south, referring to the same dynastic kingdoms. Ok, así que primeramente vemos cómo se introduce el rey del sur, luego se introduce el rey del norte, y luego vamos como estos reinos son intercambiados norte-sur, sur y norte. As I pointed out, the king of the south must be Ptolemaic Egypt, the king of the north must be Seleucid Syria. Así que como ya mencioné anteriormente, el rey del sur se refiere a Ptolomeo Egipto y el norte se refiere al imperio Seleucida Siria. And this is accepted by non-Adventists. It's accepted by almost all Adventist scholars. The only exception really is Dr. Jacques Ducan. Y esto es algo en el cual la mayoría de los eruditos están de acuerdo. Todos los eruditos que no son adventistas están de acuerdo con eso. Y también todos los adventistas están de acuerdo con esto, con excepción de Jacques Ducan. And then we find the continuation. Then the king of the north shall come, the king of the south, king of the north, king of the south, and so on. And they just keep going until verse 18. Así que ustedes van a ver cómo aparecen en estos versículos el rey del norte, el rey del sur, rey del norte, rey del sur,
hasta el versículo 18, cuando aparece un nuevo líder. We find someone new in verse 18, and that is a commander. Nosotros encontramos en el versículo 18 que se está hablando de un comandante. This is a new power that defeats the king of the north. Este es un nuevo poder que derrota al rey del norte. Who was the power? What was the power that defeated the king of the north? ¿Cuál fue el poder que destruyó al rey del norte? It was Rome. Fue Roma. And so, in fact, it was a military commander under the Republic of Rome that defeated Antiochus III the Great. Así que fue un comandante militar que derrocó a Antíoco el Grande. We can't just look at one event in isolation. We have to look at the flow of events and the order of these things. And within that context, within that order, that's exactly where the rise of Rome appears in Daniel 11. Nosotros tenemos que mirar el texto en su contexto y mirar cómo la línea de argumentos se está dando para interpretar que claramente aquí este comandante tiene que ser Roma. So, for example, when you're looking at matching up tree rings to find an overlap between them so that you can do dating from one to another, you look at what is in common between them in terms of the order of those rings. Así que cuando normalmente tú estás mirando el orden, tú lo que tomas en cuenta los conceptos comunes que aparecen entre ambos para así tú llegar a detectar las diferencias y similaridades. You can't just tell by one ring. You've got to look at them in sequence together to see how the pattern works. O sea, tú no puedes solamente mirar a uno, tienes que mirarlo a todos juntos para mirar el patrón que se está llevando a cabo. So that's what we have to do here. Not just look at individual events, but look at the flow of events. Así que no solamente tenemos que mirar a casos individuales, tenemos que mirar el flujo de argumentación. In verse 20, there's another power, one who shall send an exactor of tribute. En el versículo 20 tenemos a otro poder que enviará tributo. And that one arises in place of the king of the north. So it takes the place of the king of the north. Y este surge en el norte, por lo tanto está reemplazando al rey del norte. And if you have Rome in verse 18, then this makes sense to be a Roman power here as well. Siendo que en el versículo 18 se está hablando de Roma, hace sentido que también aquí se está hablando de Roma. Because in verse 22, we already found that Jesus died under imperial Rome. Además, ya hemos mencionado que en el versículo 22 se habla de Roma, que fue en el tiempo en el Cristo murió. And in fact, the one who did send someone out to exact tribute and so on was the Republic of Rome sent General Pompey in order to do exactly that. Y esto justamente fue lo que pasó con el Imperio Romano, que este concepto de cobrar impuestos. And then replacing the Republic of Rome arose imperial Rome that could be identified here with the contemptible person. Así que cuando esto pasó, lo que hizo fue un cambio de la Roma republicana a la Roma imperial. And in verse 21, it says here, to whom royal majesty is not being given. So this is referring to a usurper who takes over unrightfully what is not his. Así que estamos hablando aquí, en el versículo 21, por ejemplo, que se está hablando de un usurpador que toma, porque se habla de una realeza, se habla de la realeza que ha usurpado el trono. That is exactly what Julius Caesar did. He usurped the power of the Roman Republic, and then he, on that basis, came his relative Octavian instituted the Roman Empire. Así que estamos hablando aquí de Julio César, del cual vienen también algunos más como Octavio. Él tomó el imperio, la república, y la convirtió en un imperio. And in verse 23, we find from the time that an alliance is made with him, and this continuation, him, refers to the preceding contemptible person, which is the king of the north, which I mentioned was imperial Rome. Así que en el versículo 23 vemos otra vez que se nos habla que después del tiempo de esa alianza que se ha hecho con él, que ya yo mencioné que es una persona
que se hace alusión a Roma como rey del norte. In verse 25, he, continuing the he, which is the same contemptible person, which is papal Rome, stirs up his power in his heart against the king of the south. So he's attacking the king of the south. Así que en el versículo 25 seguimos otra vez hablando de él, por lo tanto se está refiriendo a la misma persona anterior, la persona que está atacando, que es el rey del norte, y que ahora continúa también en el poder. Ya se mencionó esa persona en el versículo 21 y por lo tanto ahora en el 25 continúa con el mismo rey. Notice that in verse 23, I'm going back a little bit here, verse 23, the contemptible person had started off as imperial Rome, but then an alliance was made with him, and the contemptible person then is converted into the Church of Rome. Así que noten que en el versículo 23, volviendo otra vez hacia atrás con lo que ya dije, se habla aquí de una alianza con él, y esto se está hablando aquí de cuando hubo una conversión y Roma se convierte a la iglesia. So from verse 23 on, this contemptible person is the king of the north, which is the papacy. Así que a partir del versículo 23, de la persona de la cual estamos hablando, el hombre despreciable, se está hablando ahora de Roma papal. And when we come to verse 25, we have to ask, who could this king of the south be? Así que cuando llegamos al versículo 25, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es el rey del sur? In the time of the Roman Empire, there was no separate king of the south because Imperial Rome had conquered Ptolemaic Egypt. Así que durante el tiempo del Imperio Romano no había ningún rey del sur, porque Roma había conquistado todo el mundo, incluyendo Egipto. But then what had been the Roman Empire split into two parts, the Christian north and the Islamic south, and this happened in the 600s AD. Pero el Imperio Romano se dividió en dos partes, la parte del norte de los cristianos y la parte del sur por los islámicos. Y esto pasó aproximadamente en el siglo, en los años 600. This was the time when a separate king of the south, which ruled over Egypt and other lands there in proximity to it, emerged. Esto es cuando varias tierras en el sur del sur y poderes comenzaron a surgir. In fact, this did happen at the Crusades when the papacy launched the Crusades against Islamic power. Y esto pasó específicamente cuando el papado envió las cruzadas en contra del Islam. And then the following verses, see in verse 27, as for the two kings, that is king of the north, king of the south, that is from the Christian north or papal north, and from the Islamic power, get together. Así que cuando en el versículo 27 se habla de los dos reyes, esto es refiriéndose a los reyes del norte y del rey del sur, o sea, refiriéndose a Roma papal y a los poderes del sur del Islam. And in verse 29, the king of the north comes into the south, but it shall not be this time as it was before. He's not as successful. And he ends up getting intimidated by these ships of Kittim, that is of Cyprus, and he goes back home. Así que en el versículo 29 se habla que este poder del sur intentó batallar, pero lamentablemente no tuvo prosperidad, no pudo continuar. Y se habla luego en el versículo 30 de los barcos de Kittim que vinieron en contra de él, o sea, el rey del norte. Now, the ships of Kittim refer to really something at the end of the period of the Crusades. And in fact, this did happen. There was a huge naval battle between papal-led Christianity and Islamic ships. Y esto se refiere en el versículo 30 cuando habla de los barcos de Kittim, porque al final de las cruzadas hubo una gran guerra entre los cristianos del papado y las personas del Islam. That was at the Battle of Lepanto in the 1500s. Esta fue la batalla de Panto en los años 1500. In verse 31 then, to verse 39, there's a description, a religious description of the king of the north, which is here the papacy, and this describes what he does. Así que el versículo 31 está describiendo, cuando se habla de él, está hablando del rey despreciable del norte, que se refiere al papado. And verse 36 continues, the king, referring to the same king.
Y el versículo 36 se sigue refiriendo al mismo rey, a este rey despreciable. And this description refers to various aspects, including false worship and arrogance and persecution that we find in other parts of the Bible regarding the papacy. Y lo que dice este versículo describiendo lo que hace este rey de su arrogancia, de su persecución, es similar a lo que encontramos en otros pasajes de Daniel. Then at the time of the end, in verse 40, the king of the south shall attack him. That is, shall attack the contemptible king of the north, which is the papacy. Así que luego en el versículo 40 aparece el rey del sur que está atacando al rey del norte. So this is the opposite of the Crusades, when the king of the north initiated conflict. Here it's the king of the south that initiates conflict. Aquí estamos viendo lo opuesto a lo que pasó en la cruzada. En la cruzada, el rey del norte fue el que atacó al sur. Aquí vemos ahora que el sur está atacando al norte. And the result is the opposite also. Whereas in the Crusades, the papacy ultimately lost. Here, the king of the north, which is the papacy, ultimately wins this battle. Y aquí vemos entonces que así como en las cruzadas, también se está cambiando el rol. En las cruzadas el papado perdió, pero en este caso ahora el papado está gana. And notice that the lands which the papal-led powers here enter include areas that are now Islamic powers. Note que ahora aquí se describen algunos lugares que se refieren a países que actualmente son islámicos. And so this would correlate with the idea that in verse 25 to 30 you had the Crusades, and there the king of the south was the same as here. Y de esta manera entonces podemos decir que como en los versículos 25 al 30 se habla de las cruzadas, entonces aquí en los versículos 40 el rey del sur tiene que referirse al mismo poder. But just as the king of the north had grown to be a number of different countries, here the king of the south has grown from Egypt to include other countries as well. Y así como el rey del norte creció para ocupar no solamente Roma, sino muchos países, de igual manera el rey del sur creció, que no solamente ahora se refiere a Egipto, sino que también se refiere a otros países. So here, let's look at the kings of the north and south in light of the evidence that we just showed, showing supersession or transfer of these terms from one power to another. Así que déjenme enseñarle aquí un resumen rápido en este diagrama de cómo se muestra la transición de estos reyes del norte y del sur. We have the king of the north versus the king of the south. Tenemos los reyes del norte versus los reyes del sur. And then one who shall send an exactor of tribute, and then a contemptible person. Luego vemos en el versículo 20 a un cobrador de tributos, de impuestos. And then the contemptible person, after the alliance is made with him, is the equivalent of the king of the north. Y luego vemos que la persona despreciable hace una alianza con el rey del norte. And that power fights against the king of the south on two different occasions. Y ese poder entonces se va contra el rey del sur en diferentes ocasiones. So who are these? Let's fill in the blanks here. Así que, ¿quiénes son estas personas? Vamos ahora a llenar las casillas en blancas. Correlating what we just saw with the anchor points, this is what we find. Así que tomando en cuenta los puntos claves, podemos decir lo siguiente. We find the king of the north being the Seleucids and the king of the south being the Ptolemies. Así que podemos decir que en la primera parte el rey del norte se refiere a los Seleucidas y en la segunda parte se refiere a los Ptolomeos. Then the king of the north becomes the Roman Republic and imperial Rome and then papal Rome. Y luego vemos que Roma se convierte en Roma republicana, Roma imperial y finalmente Roma papal. And the southern power is the arch enemy of papal Rome. Y el rey del sur es el archienemigo del rey del norte. Okay, so now we can fill that in. That must be Islamic power. Así que el archienemigo del sur, que es enemigo del papado, en este caso es el poder islámico. And that is still true today, that Islamic power is the arch enemy of papal Rome and papal-led Christianity.
Y hasta el día de hoy todavía los poderes islámicos son los archienemigos de Roma papal. In fact, Islamic eschatology explicitly refers to them defeating Rome by name. Y específicamente en la escatología del Islam, ellos hablan que ellos van a destruir a Roma. Específicamente dice Roma. So with that outline, let's look at briefly at some exegetical points. First of all, Daniel 10, verse 14, to make you, Daniel, understand what is to happen to your people in the latter days. Ahora, con esto que acabamos de decir, vamos a mirar algunos puntos exegéticos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 14, a Daniel se le dice, ahora te voy a hacer entender lo que ha de pasar a tu pueblo en los últimos días. Who are Daniel's people here? ¿Quiénes son el pueblo de Daniel aquí? And in verse 14, it refers to your people, which is the Jewish people. Y en Daniel 11:14 se habla de tu pueblo, es decir, el pueblo judío. But in chapter 12, it refers to your people at the time when Michael arises, just before the time of trouble and the resurrection. Pero en Daniel capítulo 12, 1 al 2, otra vez se vuelve a mencionar a tu pueblo, que es en el contexto de Miguel, cuando se levanta en el tiempo final para la resurrección. And it says, but at that time, your people shall be delivered. Pero dice que en ese tiempo tu pueblo será liberado. So that must be God's people at that time, which are Daniel's people, which would be, at this point, Christian people. Así que, siendo que este es el momento final, el pueblo de Dios tiene que referirse ahora a los que representan el pueblo de Dios, que son los cristianos. So, because the Christian church is really the continuation of God's Jewish chosen people in the Old Testament. Porque los cristianos son realmente la continuación del pueblo de Dios, que eran los judíos. And then we find resurrection of all God's true believers, both Jewish and Christian. So Daniel's people comes to include spiritual Israel. Así que la resurrección para todos los creyentes del Dios verdadero, tanto judíos como cristianos, como se mencionan en varios textos del Nuevo Testamento. Así que de esta manera también Daniel como pueblo de Dios. Okay, I'm going to skip this next one. You can see this in my review of the book that I mentioned at the website, and we're going to continue going on. And let's skip this one as well to save time. You can read this, but here is a really important one. En este momento voy a brincar los siguientes slides, porque esto yo lo presento en los artículos que le mencioné a ustedes, en el artículo que hice, que le mencioné en el website, que pueden ir anteriormente, pueden encontrar todos estos detalles. Así que quiero simplemente ir a un punto importante de la interpretación. A lot of Adventists have begun Rome. They see Rome in verse 14, which doesn't work according to the previous slide here, which I'm not taking time to do. Muchos adventistas ven que a partir de Daniel 11:14 se habla de Roma, lo cual yo ahora mismo no voy a dar todos los detalles de eso, porque ya yo demostré que no comienza en el versículo 14 de Roma. But most of the Adventist scholars have said that that Rome starts in verse 16, where the king of the north takes over Palestine, which is called the Glorious Land. Pero la mayoría hablan de que esto realmente aparece en el versículo 16, donde se habla que el rey del norte va a venir en contra, que estará en la tierra gloriosa que es Palestina. And then in verse 17, they interpret this verse, he, the king of the north, shall give him, the king of the south, the daughter of women to destroy the kingdom. Y a partir del versículo 17, entonces ellos hablan que el rey del norte le dará al rey del sur la hija de las mujeres para destruir el reino. Most Adventist scholars, having introduced Rome in verse 16, say that this must be Cleopatra VII in the time of Rome. Así que muchos adventistas, al introducir en el versículo 16 a Roma, ellos entonces dicen que esta mujer tiene que ser Cleopatra VII en el tiempo de Roma. However, this is impossible because Cleopatra VII was a Ptolemy from Egypt in the south. She was never given in marriage by her father like this. Pero esto no es en armonía con la historia, porque Cleopatra era de Egipto, que es el reino del sur. Además, ella fue nunca dada en matrimonio por su
padre para lograr este objetivo. Notice that in verse 17, it's the king of the north who gives his daughter. And this is a daughter from the north, but Cleopatra VII was from the south, so it couldn't be her. Así que noten que el versículo 17 dice que es el rey del norte quien da al rey del sur. Así que no puedes hacer sentido que sea Cleopatra porque Cleopatra es del sur. So this is Cleopatra I, the daughter of Antiochus III, the Great, the Seleucid ruler, who gave her to Ptolemy V of Egypt to undermine him, but this was unsuccessful because she was loyal to her husband. Esta es Cleopatra la primera, hija de Antíoco III el Grande, quien la dio a Ptolomeo V de Egipto para hacerlo caer, pero lamentablemente no se pudo lograr porque ella fue leal a su esposo. So verse 17 is still in the Seleucid era, and therefore he shall stand in the glorious land. In verse 16 refers to Antiochus III taking the land of Israel from Egypt. It's not the takeover by Rome. Así que el versículo 17 es todavía la era seleucida y por tanto él permanecerá o estará en la tierra gloriosa. El versículo 16 debe referirse a Antíoco III cuando toma la tierra de Israel de Egipto. No está hablando aquí de tomar a Roma. And it's Antiochus III that was later defeated by Rome. That's the commander in verse 18. And verse 19 records the end of the reign of Antiochus III. Antíoco III fue derrotado luego por Roma, como dice el versículo 18, que un comandante pondrá un fin a su insolencia, y el versículo 19 registra el fin de su reino. And then Daniel 11 skips over all the remaining Seleucid rulers to go to Rome in verse 20. Así que automáticamente el texto brinca todos los demás reinos seleucidas, porque en el versículo 20 va a comenzar a hablar de una vez de Roma. This is like what happens at the beginning of Daniel 11, where the fourth king of Medo-Persia attacks Greece, and then the chapter skips over all of the remaining kings of Medo-Persia. Lo mismo pasa en Daniel capítulo 11, los primeros versículos, cuando se habla de que el rey de Grecia ataca a los reyes de Medo y de Persia, y al hacer eso se ignora muchos de los reyes que existieron en el imperio de Medo-Persia. So once Medo-Persia lost to Greece, then the chapter moves to Greece and ignores the rest of Medo-Persia. Así que en el momento que el texto habla de que Grecia vence a Medo-Persia, automáticamente la profecía pasa a describir lo que tiene que ver con el imperio de Grecia. Similarly, here, when the Seleucids fought against Rome and lost to Rome, the chapter moves to Rome and ignores the rest of the Seleucids. Así que lo mismo pasa aquí. En el momento que los seleucidas son derrotados por Roma, automáticamente la profecía pasa a hablar de Roma y se ignora todos los demás reyes seleucidas que vinieron en la historia. And one of the kings of Antiochus III was Antiochus IV Epiphanes. Uno de los que vinieron después de Antíoco III fue su hijo Antíoco el IV Epífanes. He's the one who persecuted the Jews and defiled the temple, and that most scholars outside the Adventist Church think is the little horn and the king of the north. Él fue el que persiguió a los judíos y contaminó el santuario, y es creído por la mayoría de los eruditos no adventistas que es el poder que se representa aquí. However, what I'm seeing in Daniel 11 is that after Antiochus III, the chapter skips to Rome and it skips right over Antiochus IV Epiphanes. He's not in this chapter. Pero lo que yo noto cuando leo el texto es que la profecía termina con Antíoco de III porque automáticamente pasa a hablar de Roma, así que Antíoco IV no aparece ni siquiera mencionado en esta profecía de Daniel 11. And in fact, he doesn't fit the description in Daniel 8 or in Daniel 11. De hecho, él no, las cualidades de él no están en armonía con la evidencia del texto. Okay, I'm going to skip this one in the interest of time. It's not as important. Daniel 11:25 to 30. If the Crusades are here, they began in AD 1095. Voy a brincar aquí algunos detalles. Voy a decir lo siguiente. Cuando uno mira entonces a Daniel capítulo 11, versículo 25 al 30, si en estos versículos se habla de la cruzada, esto es, estamos hablando del año 1095. In 1131, papal Rome takes away that which is regular, that is, the regular worship of God by his people that belongs to Christ, and sets up the abomination that makes desolate.
Y en el versículo 31 se habla de que Roma papal toma el continuo y establece la dominación desoladora. In 1211, this same event happens at the beginning of the 1290 days, which are years. That is beginning in AD 508. Cuando uno lee Daniel capítulo 12, versículo 11, dice que los 1290 días debía pasar para que se hiciera esta desolación, y esto comenzó en el año 508. We find that date 508 because Adventists have shown that the period of papal domination was for 1260 days that lasts from AD 538 to 1798. Y en la interpretación adventista normalmente hemos dicho que este periodo duró de 1260 días y 1290 que van respectivamente del año 538 a 1798 o en este caso 508 a 1798. And it makes sense that the 30 years, additional years to make 1290 years, that is more than 1260 years, pushes the first date back from 538 to 508. Y por esa razón, nosotros vamos al año 508 para los 1290 días, porque estos 30 días extras nos llevan del 538, 30 días menos, al año 508. And this was Uriah Smith's interpretation, and I agree with that. Esta fue la interpretación de Uriah Smith, y yo estoy muy de acuerdo con ella. I haven't seen any better interpretation. Hasta el momento, yo no he visto una mejor interpretación. And in 508, the King of France started to support the papacy, and that really began the church-state union. Can you repeat again? Yes, in 508, the king of the Franks, French king Clovis, united with the papacy, and that started the church-state union. En el año 508, con Clodoveo, se unió con Roma, y comenzaron entonces el Estado. And this helped to pave the way for the papal domination that began 30 years later. Y de esta manera esto abrió camino a la institución del sistema papal en el año 538. But if it's the case that in Daniel 11:25 to 30, that's the Crusades, then what happens here in 11:31 is referring to an earlier event, a much earlier event. Si esto es así, entonces tenemos un problema, porque entonces Daniel 11:31 está hablando de este periodo papal, pero los versículos 25 al 30 está hablando de las cruzadas en el año 1095, lo que implicaría entonces que no tenemos un orden cronológico. So if this is the case, then Daniel 11 is not in chronological order here. Así que lo que estoy diciendo es que no hay una cronología en Daniel capítulo 11. However, this is all within the section dealing with papal Rome. Este tópico es una sección larga acerca de las actividades de Roma papal. So this is a topical treatment within the section of papal Rome. In other words, the different kingdoms are in order, but within this one kingdom, it's treating some different topics. Pero cuando se toma el concepto de tópico, lo que estamos hablando es que se refiere todavía al mismo poder papal, pero lo está dando en diferente orden. So in verses 23 to 30, it deals with the political aspects of papal Rome. Así que en los versículos 23 al 30 está hablando del aspecto político que hubo en Roma papal. And then in verse 31 to 39, it adds religious elements. Pero los versículos 31 al 39 entonces cubren los elementos religiosos. And this section begins with disjunctive Hebrew syntax at the beginning of verse 31, which indicates that it doesn't necessarily chronologically follow the previous verse. Y esto se puede probar porque en el texto hebreo tenemos allí un elemento disyuntivo al comienzo del versículo 31 para demostrar este cambio. And these religious elements are throughout the period of the papacy, lasting until long after the Crusades. Y esto lo que está haciendo es que comienza antes de la cruzada y después de la cruzada. So this order makes perfect sense in Daniel 11. Así que esto hace sentido perfecto en Daniel capítulo 11. We should notice that it's also topical in Daniel 8. We have the political, and then the religious element is added.
También podemos mirar lo mismo en Daniel capítulo 8, donde el versículo 24 habla del aspecto político, mientras los versículos 24b al 25 hablan del aspecto religioso. And the same thing happens in Daniel 7, the political and then the religious. Lo mismo también pasa en Daniel capítulo 7, donde se habla de una faceta política y luego de una faceta religiosa. Okay, we're going to skip the ships of Kittim and go to 1140. Así que vamos a brincar la referencia a Kittim y vamos a brincar automáticamente al versículo 40. And this says, at the time of the end, the king of the south shall engage in combat with him. El versículo dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Does this refer to an attack specifically in 1798? ¿Esto se refiere a un ataque específicamente en el año 1798? The term in Hebrew, 8 time of the end in Daniel, refers to a period of time, not necessarily to exactly 1 year. En la frase en hebreo, etket, que significa tiempo del fin, en Daniel se refiere a un periodo de tiempo, no a un tiempo en específico. We find this in 8:17, where the vision is for the time of the end, and that's referring to a period. Esto lo vemos primeramente en Daniel 8:17, donde se habla que la visión es para el tiempo del fin, y esto se refiere a un periodo de tiempo. And in 12 verse 4, during the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. En Daniel capítulo 2, versículo 4, durante el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. So at or in the time of the end means during the time of the end, when a number of events take place, and that's the case in verses 40 to 45. Así que el periodo del tiempo del fin significa durante el tiempo del fin, cuando un número de eventos van a tomar lugar. And we see, compare Genesis 31 verse 10, where the preposition means during or at, in, during the breeding season, which lasts for a period of time. Y esto también lo podemos encontrar en una similitud en hebreo, en Génesis capítulo 31, versículo 10, donde la palabra en hebreo bet es una preposición, se traduce como durante, seguido por la preposición et en ese tiempo. Here's a really crucial point on the same verse, Daniel 11 verse 40. Esto es también otro elemento que podemos mirar en Daniel capítulo 11, versículo 40. The king of the south shall engage in combat with him, that is with the papacy, the king of the north, but the king of the north shall rush upon him, that is the king of the south. Aquí vemos que el rey del norte, que representa al papado, el rey del sur va en combate con el rey del norte, pero aquí vemos aquí la conjunción, ahora el rey del norte va a atacar al rey del sur. There are only two parties in these hostilities, no evidence of a third party, as Uriah Smith thought France was also involved in this. Cuando uno lee esto, uno se da cuenta que está hablando solamente de dos poderes, no hay una evidencia de un tercero. The subject king of the north is specified rather than represented by a pronoun to avoid ambiguity. El sujeto del rey del norte es bien específico antes que representado por un pronombre. De esa manera se evita la ambigüedad. And confirmation that this is the king of the north is that he invades Egypt, which is the territory of the earlier king of the south. Y una confirmación de esto es que el rey del norte invade Egipto, que es el territorio anterior del rey del sur. The words shall engage in combat with him in Hebrew indicate that the king of the south initiates reciprocal fighting with the king of the north. Las palabras hará combate con él indica que el rey del sur inicia una pelea recíproca con el rey del norte. The Hebrew verb here refers in the book of Exodus to an ox that is goring with his horns. La parte en hebreo que aparece aquí aparece en Éxodo, donde se aparece el concepto de los cuernos peleando contra uno mismo. So the idea is here that one, like an ox or a bull, is locking horns with another power to engage him in reciprocal combat. They're fighting together. Así que lo que está hablando aquí es cómo los cuernos se intersectan entre sí mismos de una manera indicando que hay una pelea entre ellos mismos. This is not a one-sided knockout blow like that which France inflicted on the papacy for the deadly wound in 1798. This part of the prophecy has not been fulfilled yet.
Lo importante de reconocer esto es que aquí no se está hablando de una pelea unilateral, que fue lo que pasó en el caso de Francia, cuando que infligió una pelea en contra del papado en el año 1798. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de una profecía que todavía no ha sido cumplida. So this is the king of the south was beginning to fight with the king of the north, who immediately rushes upon him and defeats the king of the south. Así que lo que estamos viendo aquí es cómo el rey del norte, el rey del sur, primeramente ataca al rey del norte y entonces el rey del norte se defiende y ataca al rey del sur, ganándole así la batalla. This has not yet happened in the history of the papacy as the king of the north. Esto lamentablemente todavía no ha pasado en la historia del pasado, del papado representando al rey del norte. Verse 41 says, "But these shall be delivered out of his hand, Edom and Moab and the main part of the Ammonites." En el versículo 41 se dice que estos serán liberados de sus manos y habla de, entonces del rey de Edom y Moab y las principales partes del reino de Amonitas. There's a problem. There are no Edomites, Moabites, or Ammonites in the end time. They ceased to exist many centuries ago. Hay un problema aquí, es que no hay ningún edomitas, moabitas o amonitas en el tiempo del fin. Claro, ellos existieron hace mucho tiempo atrás. That is, they may have had descendants and their DNA may be still around, but they have ceased to exist as identifiable groups of people. Claro, es posible que hayan personas que se puedan identificar en el ADN con este grupo, pero no existe hoy en día un grupo que se puede identificar como que son edomitas, moabitas o amonitas. Now, those with the atheism view take this as evidence that this chapter is symbolic here at the end. Y esto es lo que la interpretación ateísta toma en consideración, porque aquí se está hablando de poderes que hay que entenderlo de manera simbólica. So they say that the chapter switches and becomes symbolic at a certain point, particularly, many say at verse 40. Así que muchas personas lo que van a tomar en cuenta es que a partir del versículo 40, los versículos hay que entenderlo de manera simbólica. But the language itself indicates nothing about a change of genre, that it should be different than that of the early part of the chapter. Pero el lenguaje que aparece en el versículo 40 no tiene ninguna indicación de que el género ha cambiado y por lo tanto hay que entender que el género de los versículos 40 al 45 es el mismo género que aparece en la profecía en todo el capítulo 11. A king is a king and Egypt is Egypt. Un rey es un rey y Egipto es Egipto. So it makes sense that Edomites, Moabites, or Ammonites would not be symbols. So then what do we do with these terms? Así que es claro que los edomitas, moabitas y amonitas no se refiere a un símbolo. Así que, ¿qué hacemos entonces con esto? These are just archaic, that is, old designations of people living where the ancient Edomites, Moabites, and Ammonites lived. Bueno, esto es solamente una designación arcaica de las personas viviendo donde los edomitas, moabitas o amonitas vivieron. So it's like the language in verse 40, which says the king of the north will rush upon him with all kinds of chariots and horses and so on and so forth. That's just archaic language. Today we don't use those as weapons. Eso es como en el versículo 40, donde se habla que el rey del norte ataca con caballos, con carros y muchas naves. Esas no son armas que hoy en día se utilizan en guerras. But Daniel didn't know about the kinds of weapons we have today. He had no way to refer to them. Así que Daniel, lamentablemente, no tenía conocimiento de los tipos de armas que se usan hoy en día. Similarly, these are just territory where those people used to live. Además, estos son los territorios donde las personas solían vivir. Compare the Cushites, which is people from modern Sudan, in verse 43. Por ejemplo, usted pueden comparar a los cusitas, que son personas que viven en Sudán moderno, como aparece en el versículo 43. And then there are literal country names in verses 42 to 43, Egypt and the Libyans. Luego hay países literales con sus nombres como Egipto y Libia. So I already mentioned the archaic terms for weapons. So what geographic area would the Edomites, Moabites, or Ammonites be in? Así que ya yo mencioné las armas arcaicas que se mencionan en el versículo 40. Así que, ¿a qué representan los moabitas, edomitas y amonitas? They lived in what is now the Hashemite kingdom of Jordan. Ellos se refieren al imperio, a la nación josemita en la zona de Jordán, del Jordán.
Verse 44, but news from the east and the north shall alarm him. Versículo 44 dice, pero noticia del este y el norte se alarmará. This could be preaching of Christ's soon coming, which alarms the papacy who's become victorious religiously. Podría ser la predicación de la segunda venida de Cristo, la cual alarma al papado de la victoria de Cristo. And we find more elaboration on this in the book of Revelation. Y nosotros encontramos mayor elaboración en el libro de Apocalipsis, with the three angels' messages. con el mensaje de los tres ángeles. Here there's deliverance from end time Babylon in Revelation 17, verse 8, as when Cyrus from the east and from the north conquered ancient Babylon. Hay una liberación en el tiempo del fin de Babilonia, en Apocalipsis 17 y 18, cuando Ciro, que viene del este y del norte, conquista a Babilonia. So the news from the east and the north could refer to one coming like Cyrus from the east and the north, and that is Christ coming, the new Cyrus who's coming to deliver his people. Así que esta relación pudiera ser una referencia a Ciro viniendo del este y del norte, que sería una tipología de Cristo también conquistando hacia Babilonia. So just as Cyrus delivered the Israelites from Babylon in ancient times, so Christ will deliver his people from end time Babylon in Revelation. Así que como Ciro liberó a los judíos de Babilonia, viniendo del este y del norte, Jesucristo de igual manera libera a los cristianos, a su pueblo, viniendo del este y del norte, conquistando ahora al Babilonia antitípico. And in Revelation 16:12, it says, the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. Its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Y Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, habla que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del este. The background to this is that the Persians under Cyrus dried up the Euphrates in order to come into the city of Babylon under the city gate. Y el trasfondo de esta historia es que la nación de Medio y Persia secaron el río Éufrates para poder penetrar al imperio de Babilonia y así conquistarlo. Not the main city gate, but they entered the city through where the river entered the city. So it was that gateway into the city that they entered. Así que ellos entraron por el río que terminaba en la puerta principal y por ahí fue que entonces ellos pudieron penetrar a Babilonia. So again, this is referring to Christ and his forces coming to deliver his people. And the end time Babylon is receiving a major setback. Y esto se refiere a Cristo cuando viene con todas sus fuerzas para liberar a su pueblo y los poderes representados por Babilonia en el tiempo del fin. Reference to the coming of Christ in Daniel 11:44 doesn't make the text symbolic or spiritual, because Christ is literal, and east and north are literal directions. El hecho de que Cristo venga, aquí en el versículo 44, no sugiere que el texto no hay que tomarlo simbólico, porque Cristo completamente es literal. Además, los puntos cardinales este y norte se refieren a cosas literales. Yeah, the text doesn't explicitly mention Christ in Daniel 11:44, but east and the north are directions from Christ is going to come as lightning comes from the east and so on, and then God's dwelling is in the north. So that makes perfect sense. Por supuesto, Cristo no se menciona en Daniel 11:44, pero este concepto de este y de norte, en referencia a Cristo, por ejemplo, en Mateo 24:27 dice, porque así como los relámpagos vienen del este y iluminan hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Okay, Isaías habla que el trono de Dios está en el norte. I think this is the final exegetical point. Daniel 11:45. He will pitch the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful holy mountain. Este es el último punto que podemos tomar en cuenta, y es que el versículo 45 dice, y él plantará las tiendas de su realeza entre los mares y el monte glorioso santo. This beautiful holy mountain in the Bible refers to Mount Zion, which is the holy temple mount in Jerusalem. Este monte glorioso santo se refiere al monte Sión, que es el monte,
el monte del Templo Santo que está en Jerusalén. And we can compare earlier in the book of Daniel 11, verse 16, the beautiful or glorious land, also in verse 41, is the land of Israel. Y esto también lo podemos comprobar cuando uno compara en Daniel capítulo 11, versículos 16 y 41, que se habla de la tierra gloriosa, que se refiere a la tierra de Israel. In this basically literal text in Daniel 11, it's regarding movements of forces of the papacy and its allies on earth. Básicamente, el texto literal en Daniel 11 con respecto a los movimientos de la fuerza del papado y sus aliados en la tierra. So this is literal earthly Jerusalem here. Así que estamos hablando literalmente de Jerusalén terrenal. This is not futurist dispensationalism. No estamos hablando aquí de una dispensación futura. This is not indicating that there is any covenantal significance to Jerusalem in the end time. Esto no significa que hay una implicación de pacto con respecto a Jerusalén terrenal. However, it's a sign of the times when the powers will be fighting over Jerusalem, which is important to them, which are powers that are enemies of God. Sino que está hablando del concepto de cuando los enemigos de Dios ataquen a Jerusalén, que para ellos sí era importante. And by establishing a headquarters in the land of Israel, the papacy would demonstrate religious supremacy over the world. Y al poner una sede en Jerusalén, el papado lo que está es reclamando supremacía religiosa en el mundo entero. All right. So yes, this is predicting movements of apostate power in the context of an end-time crusade. Pues por supuesto, aquí estamos hablando de una predicción de los movimientos de los poderes apóstatas en contexto de las cruzadas del tiempo del fin. As I said, it's not like futurist dispensationalism, which holds that a third temple will be built and then 144,000 converted Jews will go out and so on and so forth. No estoy hablando aquí del dispensacionalismo futurista, el cual da un rol escatológico al Israel espiritual en la tierra de Israel literal. Okay, so that's the end, but more on this topic because there's a lot more. There's a lot more to it. Methodology for interpretation of Daniel 11 in Journal of the Adventist Theological Society is an article. Hay mucho más que se puede decir, pero aquí pueden ver algunas de mis referencias donde pueden encontrar más detalles. Por ejemplo, tengo aquí la metodología de la interpretación que se escribió en la Sociedad Teológica y que en español fue traducido en este libro que se llama Cómo entender Daniel 11, 12 al 13 en 7 pasos. Okay, so when I get out of screen sharing, Ronald, you can show that book because you have it there, okay? And you already mentioned that, so I don't have to mention it. If anyone wants to see the English Journal of the Adventist Theological Society article, it's at the website of that journal. Si algunos quieren leer en inglés este material, lo pueden ir a esta página porque allí está disponible en el internet. And then there's another paper, The Unmanifestation of Antiochus IV Epiphanes in Daniel 11, 1-22, which is online at the Daniel 11 conference website that I gave to you. And here's the full link to that particular article. De igual manera, aquí entonces pueden también ir a un artículo que yo escribí sobre Daniel 11, 1 al 22, que aparece en el mismo website que le mencioné anteriormente, daniel11profecia.com, donde van a encontrar también otros materiales más. This is an earlier article of mine that traces the powers in detail in the first half of Daniel 11. Este es un artículo que escribí hace un tiempo atrás, donde describo en detalle los reinos que aparecen de Daniel 11:1 al 22. Okay, so this is the end of that, and I'm going to stop screen sharing. Okay. And you can show the cover of that book if you wish, Ronald. Sí, Ronald, ¿puedes mostrar por favor la tapa del libro de Roy? Para que la gente lo conozca.
Okay, that's it. And can you give us the title again in Spanish? ¿Cómo entender Daniel 11:12, 11:2, capítulo 12 al 3, en 7 pasos? And this is published by the Inter-American Publishing Association. Y esto fue publicado por la división por IAPA, la publicadora de Interamérica. It's quite a small, it's a very small book, but Es un libro muy pequeño, but there's quite a bit of information in it. Okay. pero hay bastante información. All right, so that is the end of my presentation. Okay, Roy, thank you very much. Yes, el libro que están viendo en pantallas o que vieron en pantalla es el artículo de Roy Gane que se publicó en el Journal of the Adventist Theological Society, que se tradujo para IATPA o APIA, como se conocía antiguamente, y está disponible en las librerías. Así que cualquier persona que quiera saber un poco más sobre este tema tan importante de Daniel 11, pues puede ir a adquirir este libro y también las otras referencias que Roy acaba de mencionar. Roy, what about your paper published in the Davarlogos, the Journal of Argentina? Oh, I think you perhaps know more about that than I do. But yes, that is another paper, and that was from my 2018 Daniel 11 conference. También hay un artículo que se publicó en la revista Davarlogos de Argentina. Joel y Paguire tal vez saben más que yo de ese material que está allí, pero fue algo que yo escribí para la conferencia del 2018. And that is the paper which this PowerPoint accompanied. Y este es el trabajo, la monografía que yo escribí, que va en relación con la presentación que acabo de hacer. And so it describes these same kinds of things, but now it's translated into Spanish. But the English version is on the Daniel 11 conference website. Este material lo pueden encontrar ahora en español, pero la versión original en inglés la pueden encontrar en el website que ya le he mencionado, daniel11.com. Do you remember the title of that in Spanish? I can find it here, perhaps. No, it was published in English. However, it will be published also in Spanish, but not yet. Yeah. Oh, not yet. Okay, very good. Yeah. Okay. Yeah. El de Davarlogos. Sí, por si acaso, hay también un artículo que se publicó en la revista Davarlogos de Argentina, de la Universidad Adventista del Plata, que recientemente se publicó el año pasado, de Roy Gane, un artículo en inglés, pero próximamente se va a publicar también en español. Les menciono esto por si acaso alguien quiere tener un análisis también a mayor detalle. El artículo de Davarlogos está disponible en su página web. Ustedes simplemente pongan en Google Davarlogos UAP, y ahí le va a salir los datos de la revista y podrán tener acceso al artículo de Roy. Well, we have some questions. I have the title of the Davarlogos article, and that is religious political papacy and Islamic power in Daniel 11. Tengo ya el documento que aparece, está publicado en inglés, y es el poder religioso del papado en el capítulo 11 de Daniel. And it's in the 2020, which is, I think, the latest journal article of Davarlogos. Y apareció en el año 2020, que es posible que sea la última edición de la revista Davarlogos. That's volume 19, number 2. Ese es el volumen 19, número 2. Okay, did you say you have a question, Joel? Sí, yes. Efectivamente, el artículo se publicó en el último número de la revista Davarlogos del año pasado. Recuerden que Davarlogos se publica 2 veces al año también, así que ustedes pueden tener, gracias a Dios, acceso libre a ese artículo. Bien, Roy, tenemos aquí la primera pregunta. Son preguntas, de hecho, bastante específicas. La primera de ellas sería, ¿podrías hablarnos un poco más sobre la nueva perspectiva que presenta Jacques Ducan en su libro? Porque él elimina, o vamos a decirlo así, él elimina a los poderes eleusidas de Daniel 11 para ponerlo al papado o como el personaje principal de todo Daniel 11. ¿Qué opinas al respecto?
Okay, I have several questions for you. Most of them are very specific. The first one I'm going to ask you is about your review of Jack Ducan's book. I know that you mentioned before that you have a whole document that we can find online regarding your view of Jack Ducan's book. However, can you tell us in a nutshell what is this interpretation that Ducan is presenting, in which he is taking away all the Seleucid powers in Daniel chapter 11? Okay, first of all, a shorter version of my review of his book has been published in the latest edition, the latest journal of at Andrews University Seminary Studies. That's a shorter version of that. Hay una versión más corta que se acaba de publicar en la última edición de la revista de Andrews que ustedes pueden conseguir para tener una idea más rápida y sintetizada de lo que yo presento de la posición de Jack Ducan. But the longer version is at the conference website. Pero si quieren la versión más larga, entonces tienen que ir a al website que le mencioné anteriormente. The key is in Daniel 11, verse 5, and Jacques Ducan skips to papal Rome. He skips pagan Rome altogether and skips from Alexander the Great to papal Rome. And okay. El versículo clave que aparece en el cual Ducan habla es el versículo 5 de Daniel 11, en el cual él, partiendo desde el versículo 4 que habla de Alejandro el Magno, él automáticamente salta a Roma papal. También él elimina no solamente los imperios seleucidas, sino también que elimina a Roma pagana. So he interprets verse 4 of Daniel 11 that the kingdom of Alexander does not go to his posterity, nor according to the authority with which he ruled, for his kingdom shall be plucked up and go to others besides these. He takes that as it goes to Rome, and that would be, well, he skips straight to papal Rome in verse 5. Lo que él hace es que cuando él lee en el versículo 4 de Daniel 11, que dice que cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hasta los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Él toma esta frase para otros fuera de ellos para referirse a Roma papal, ni siquiera a Roma pagana. Así que él completamente elimina a Roma pagana. And the reason why he skips pagan Rome, because he thinks that Daniel 11 must parallel Daniel 8, and he thinks that in Daniel 8 that skips pagan Rome as well. Y la razón por la que él hace esto de saltar a Roma pagana es porque él considera que Daniel 11 es un paralelo de Daniel 8. Y en Daniel 8 él también considera que no hay referencia a Roma pagana. Por lo tanto, él quiere llegar a la conclusión que así como en Daniel 8 no hay Roma pagana, tampoco en Daniel 11 hay Roma pagana. However, in Daniel 8, verse 9, I'm finding pagan Rome, which expanded toward the south, the east, and the glorious land, just the way pagan Rome did. Pero cuando yo leo Daniel capítulo 8, versículo 9, para mí allí está Roma pagana, porque habla de que el cuerno pequeño se extiende hacia el este, hacia la tierra gloriosa y hacia el norte. And then papal Rome begins in Daniel 8, verse 10, which is when it goes up and it attacks the prince of the host, which is Christ. It's religious. Y en Daniel capítulo 8, versículo 10, se habla de Roma papal porque ahora hay un movimiento vertical hacia el cielo donde está Cristo. So, and that's what I think most Adventist scholars have thought. Y esto es lo que creen la mayoría de los eruditos adventistas en Daniel 8. That is, there's some difference, but I think most Adventist scholars see that there is pagan Rome as well in 8 verse 9. Pueden haber alguna diferencia, pero yo estoy seguro de que la mayoría de los adventistas creen que en el versículo 9 se habla de Roma pagana y en el versículo 10 se habla de Roma papal. So that's the reason why Ducan skips over completely pagan Rome in chapter 11.
Y esta es la razón principal por la cual Dukan ignora completamente a Roma pagana en el capítulo 11 de Daniel. However, he misses the evidence in 11 verse 5. It says, then the king of the south shall be strong. And that's referring to the south when the kingdom of Alexander is divided to the four winds of heaven, which is the four directions. Sin embargo, él completamente ignora el versículo 5, donde dice que se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande, lo cual hace referencia a cuando Alejandro el Magno se dividió en los cuatro poderes alrededor de la tierra. And in verse 4, when it says that the kingdom of Alexander will not go to his posterity, it'll be plucked up and go to others besides these. It refers to his descendants did not inherit the kingdom. It goes to others, which is those who had the division of the four kingdoms. Y en el versículo 4, cuando se habla de que no será dado a su descendiente, lo que está haciendo referencia es que el reino de Alejandro el Magno no le iba a ocupar ningún descendiente directo de Alejandro el Magno, sino que iba a ser dividido entre las divisiones de sus generales. So once Dr. Dukan says that 11:5 is the papacy, then he has to explain all of these events in all the following verses and attach them to historical events. Así que una vez que él dice que en el versículo 5 se está hablando de Roma papal, él tiene que buscar una forma de explicar todos los eventos que se mencionan a partir de ese versículo. And as I pointed out in my review, all of that is just off target. It doesn't work. It's forced and it's off target because the text isn't saying that. Y lamentablemente, como yo escribí en mi evaluación del libro de Dukan, esto no hay forma de llegar a esta conclusión, no hay forma de operar su interpretación con la historia. And verse 22 is a problem for him because if he's already in the papal era, verse 22 is the death of Christ, which happened in the time of imperial Rome, pagan Rome, which is before the papacy. Y él tiene un gran problema porque en Daniel 11:22 claramente se habla allí de Roma pagana y como ya él comenzó en el versículo 5 con Roma papal, él tendría que ir hacia atrás y no le cuadra a su interpretación. So he has to interpret 11:22 in a retrospective way. In other words, it's armies will be broken, swept away before him. And this is talking about the persecution of Christians. And this is associated with the death of Christ, pointing back to the death of Christ. Así que para él salir del problema, lo que hace es que el versículo 22 lo toma de manera retrospectiva durante la persecución de los cristianos, que Jesús murió, pero lo mira de manera retrospectiva. However, the sweeping away of armies here is not speaking of persecution. It's speaking away of military triumph of pagan Rome over the people that it conquered. Pero las barridas que se hacen aquí en este versículo no se refieren a una persecución, se refieren es a venir el cuerpo militar para atacar y que no es lo mismo que la persecución. And then in 11 verse 40, he interprets that as the 1798 event of the infliction of the deadly wound by atheism. So he takes the atheism view. But as I pointed out, that doesn't work according to the text. Y cuando vamos al versículo 40, él entonces ve allí el tiempo del fin como una aplicación a cumplirse con el ateísmo, pero como yo he presentado, no hay forma de que esto encaje en la interpretación del texto y la historia. So those are just a few things, but he ends up with basically the atheism view at the latter part of the chapter, but the early part of the chapter is radically different than anybody else. De manera general, lo que él cree, él está en armonía, él está de acuerdo con el grupo que cree que Daniel 11:40 se refiere al ateísmo, pero con respecto a la primera parte, él está completamente con una posición diferente a la de todo el mundo. So as I've pointed out in my review, there are just many exegetical problems with that interpretation in that book. Y como yo hago en mi evaluación, hay demasiados problemas hermenéuticos y exegéticos con lo que presenta Dukan en su interpretación.
Okay, another question? Yes. ¿Otra pregunta? ¿Qué opinas tú de la reacción de lo que escribió Ángel Manuel Rodríguez? Porque él hace un estudio intertextual entre Daniel y Apocalipsis, y Ángel Manuel Rodríguez elimina a las cruzadas para luego dar cabida a su interpretación y, por supuesto, negar que el Islam pueda estar presente en Daniel 11. Okay, now there is another person who made another proposal, is Ángel Manuel Rodríguez, in which by doing a parallelism between Daniel 11 with Revelation, he suggests that Daniel chapter 11, verse 25 to 30 is not talking about the crusade. And in that way, he's able to justify his interpretation that Islam is not in view in the prophecy. Okay, so 11:25 to 30 is really crucial, because whatever the king of the south is there really needs to be the king of the south in 11:40. And so he understands the need for that continuity. Go ahead. Let me translate. Los versículos 25 al 30 son clave para la interpretación, porque quien sea el rey del sur en Daniel 11, 25 al 30 va a ser el mismo rey del sur en Daniel 11, 40. Y por esa razón, para llegar a una interpretación diferente en Daniel 11, 40, hay que cambiar la interpretación de Daniel, del rey del sur de Daniel 11, 25 al 30. Can you remind me of what he gets from Revelation that he puts in those verses in Daniel? ¿Puedes recordarme, Joel, ¿puedes recordarme cuáles son los paralelos que él hace con Apocalipsis? Yeah, can you remind me of that, because I'm not remembering what he does with Revelation there. Si me puedes recordar cuál es la relación que él hace con Daniel 11 y Daniel, con Apocalipsis 11 y Daniel 11, que no recuerdo bien. Si me ayudas a recordar. Lo que él escribe prácticamente es, bueno, hace una relación intertextual para poner a los poderes del Roma papal y al ateísmo. No, incluso él duda, perdón, de que pueda ser el ateísmo. O sea, él no, a diferencia tuya, él no menciona explícitamente quién puede ser el poder del sur, de hecho. Entonces, él deja todavía ese tema abierto para más estudio, pero de lo que sí está seguro es que el Islam no tiene cabida para nada en Daniel 11, sobre todo en Daniel 11, 41. ¿Y con qué él conecta Apocalipsis? ¿Con qué conexión hay con Apocalipsis? En realidad lo que él hace es algo para reforzar la perspectiva tradicional, pero no hace su conclusión. En realidad deja en el aire varios elementos que pues no son concluyentes, y que algunos al leer su paper, que de hecho está traducido al español, no le pueden encontrar algo. Pareciese que la impresión de él es que intenta justificar que haya relaciones intertextuales para mencionar a Egipto, pero no para mencionar algún poder de forma explícita. All right. Okay, pretty much it was what you said before. Puede ser considerado como algo incongruente, porque él relaciona el éxodo con la salida de Egipto, ¿no? Pero entonces quedan en el aire muchas cosas. Okay, pretty much what he did was what you mentioned before about doing a relationship with the Exodus story and also with Revelation chapter 11, in which he's trying to connect by doing some linguistical details that Daniel 11 is the same as Revelation 11. However, he refrained from saying that the king of the south is atheism. He preferred not to say who is the king of the south. He preferred to say that the king of the south is unknown at the moment. Is unknown at the moment. Oh, I see. Yeah. Well, I know that in the little green article that's published by the BRI by Angel Rodriguez, if that's what we're referring to, the main thing there in that is the parallel with the Exodus, and he finds, Ammon, Moab, and he's tracing the directions of the conquest
as being like the conquest by the Israelites and so on when they went into the land. And so he's making that kind of a parallel. Ok, propiamente lo que Ángel Rodríguez hace, si se refieren al documento que publicó el Instituto Bíblico de Investigación, que usted lo pueden encontrar ahí en su página, en ese material él lo que hace es, de manera general, es un paralelo entre la historia del Éxodo y Daniel 11. Y lo que él hace es que en la historia del Éxodo él toma los movimientos hacia diferentes lugares para relacionar qué es lo que está pasando en Daniel capítulo 11 y así él llega a su interpretación. And then I think he connects that with, I suppose, Egypt in Revelation 11. Now, I don't remember that he cited specifically Revelation 11 verse 8, but that seems to be perhaps implied. Y luego lo que él hace es relacionar la palabra Egipto con Daniel 11 y también relacionarla con Apocalipsis capítulo 11. No recuerdo si específicamente él cita el versículo 8, pero asumo que eso es lo que le está haciendo allí. It's been a while since I've read that article, and so I would be, it's a little not clear in my memory exactly what he said, except for the tracing of Egypt. But the problem with that is, as I pointed out, let me translate you. Yeah. Hace mucho tiempo que leí ese artículo, así que de verdad no me acuerdo de todos los detalles que se habla allí. Lo que sí me acuerdo específicamente es que él conecta el concepto del Éxodo. So, however, he's treating Daniel 11 as really sort of symbolic there. And furthermore, he's really reading the Exodus story into Daniel 11. Así que lo que él hace es que los versículos de Daniel 11, 40 al 45 lo ve de manera simbólica y lo que él está haciendo es leyendo la historia del Éxodo y haciendo que Daniel 11 tenga una conexión directa. As I pointed out, that kind of thing of reading one thing into another is a form of eisegesis. Y lo que yo mencioné anteriormente al comienzo es que cuando usted hace eso, lo que está haciendo es un tipo de eisegesis en la cual usted lee un texto e impone la estructura de ese texto en otro texto. It's very valid to compare two things, but before you es válido comparar dos cosas. But before you compare them, you have to look at each one very thoroughly on its own to know exactly what you're comparing. Pero antes de hacerlo, tú tienes que primero analizar cada texto de manera individual antes de llegar a conclusiones de comparación. And you shouldn't be reading characteristics of one into the other. Pero no debe estar mirando características particulares de una narrativa y imponerla entre otras. Okay, is there another question? ¿Otra pregunta? Thank you, Roy. La otra pregunta es la siguiente. Muchos dicen que Roy Gane está solo en esta nueva perspectiva. ¿Es esto cierto? ¿Hay más gente que piensa igual que tú, que el Islam es el rey del sur, o que hayan trabajado con mayor detalle tus estudios? At the moment, many Seventh-day Adventists believe that you are the only interpreter holding this view. Do you know other people holding your same view and they have published any document about it, or is only you? Can you tell us about it? Yeah, it is not, that is not true. My colleague, Randy Yonker, and his son, Michael Yonker, both scholars, hold my view. Now, they're more into the history aspect, but also the exegesis. And I'll go on after you translate. I was excited. I forgot that I was translating. Sí, en el momento hay, por ejemplo, uno de mis colegas en Andrews University, que también es profesor allá, el profesor Randy Jonker, y también su hijo. Ellos sostienen mi propio enfoque, aunque ellos son más historiadores. Yes, we have been working together. In fact, Randy Yonker and I have been working on Daniel 11 since many years ago when we taught a course together on Daniel 11. De hecho, Randy Yonker y yo hemos colaborado por mucho tiempo juntos en la interpretación de Daniel 11 en un tiempo en el que dimos una clase de esta en la Universidad de Andrews. And another individual who is very prominent, in fact, is Tim
Rosenberg, who wrote a book called Islam and Christianity. He is a he's an evangelist. También tenemos a otra persona que se llama Tim Rosenberg, que es alguien que es un evangelista, y él escribió también que el Islam está en Daniel 11. And I have the book over here. you have the book, huh? Yeah. That's it. That's it. Yep. And it's come out in a new edition. That may be the new edition. And the book was published by the Review and Herald. So el libro fue publicado por la revista, por la imprenta de la Iglesia Adventista. Yeah. And so he is the one who does the most speaking about this. He gives evangelistic meetings all over the world, really, in many places, on Daniel 11 with this view. Él es la persona que más ha estado hablando como evangelista sobre esta interpretación en todas partes del mundo. So he and I both came to this independently. I did before he did, and I've been teaching this at Andrews University for many years. After when I first started to teach Daniel at Andrews, and I examined this chapter, this is what I found. Y los dos llegamos a la misma conclusión, aunque nunca nos conectamos. Yo, de hecho, llegué a esta conclusión hace mucho tiempo, cuando comencé a enseñar en la Universidad de Andrews esta clase de Daniel. Of course, I've developed the details a lot more since then, but the basic idea I've had for many years. Claro, yo desarrollé los detalles más adelante, pero la idea básica de la interpretación, eso lo hice hace mucho tiempo atrás. In fact, I first heard of the idea that the king of the south could be Islam from my father, who is a historian, and I heard it from him when I was 13 years old, so that's 52 years ago. De hecho, la primera vez que escuché esta interpretación fue de mi papá, de mi padre, Roy Gane, que es un historiador, y la escuché cuando tenía aproximadamente 13 años de edad, que eso es 52 años atrás. And of course, we have to remember, you know, some people say, well, this is new, but Uriah Smith had both the king of the south and the king of the north being Islamic power. So it's really not so new. Además, esto no es algo nuevo, porque cuando uno lee la interpretación de Uriah Smith, que él habla de estos poderes, está hablando de poderes que realmente están en la zona, en lugares islámicos. Por lo tanto, en un sentido, el enfoque no es completamente nuevo, porque ya había sugerencia de que el Islam estaba, se veía allí en Daniel 11. And through the Daniel 11 conference and other things, many people have communicated with me that they are accepting this view as the one that makes sense. So it's growing. Así que con la conferencia que estamos haciendo todos los años en la iglesia de Village, la conferencia sobre Daniel 11, hay muchas personas que se me han acercado diciéndome que están ahora de acuerdo con mi punto de vista, y así que esta interpretación está creciendo, los adherentes de esta interpretación están creciendo cada día más. And for me, the thing that's exciting is it's showing that really we're nearly to Christ's second coming. I believe that we're living in verse 40, and we're seeing provocation by the king of the south. And this provocation is escalating in various ways, and it's going to lead to conflict, and then that leads very quickly to Christ's second coming. Para mí lo que es emocionante cuando yo hago esta interpretación es que yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Daniel 11:40 habla de esa, y cuando yo veo este asunto de la provocación del rey del sur, y esto lo estamos viendo mucho hoy en día, de la provocación que le hace el rey del sur, Islam, al rey del norte, el papado, me llena de emoción, porque estamos diciendo que estamos viviendo ya en la última etapa en la cual Cristo debe venir por segunda vez. And this is not to put down Islamic people. I have many friends who are Islamic, or Catholic people. I have friends and relatives who are Catholic. We're talking about big religious political systems. Yo no quiero decir esto para minimizar a los musulmanes, como tampoco lo hemos hecho cuando hablamos del norte con el papado. La idea no es hablar de minimizar a los individuos, la idea es hablar de los sistemas desde el punto de vista religioso, lo que están proponiendo. And so as Revelation 18 verse 4 says,
come out of Babylon, my people. And the same would be true of the king of the south. Come out, my people. Christ has many, many people in those communions. Y tomando en cuenta Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que dice, salid de Babilonia, pueblo mío, hay muchas personas que van a salir del rey del sur, al igual como del rey del norte, que son el pueblo de Dios y que van a seguir a Dios por donde quiera que vaya. Okay. Is that okay for that one? Yes, that's fine. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. ¿Me puedes dar una explicación sobre qué significa extender la mano contra las tierras en el versículo 42 de Daniel 11? Can you give me an explanation what it means in Daniel chapter 11, verse 43? Stretch the hands. Stretching the hands, something like that, what it says? Verse 43? Okay. So, yes. 42. 42. Oh, 42. Oh, okay. Stretch out his hand. That means aggressively to attack. Eso significa un ataque agresivo. Yeah, Yishlach Yado. But against, stretch out his hand against is adversative preposition bet. So it's attacking. Eso significa, sí, es lo que significa atacar, extender su mano es atacar. And notice this is against countries, plural, which fits the idea that it's not just literal Egypt at the end. It's broader than that. It's various Islamic powers. Y noten que aquí se usa el plural para hablar de países, no de uno solo, no se habla solamente de Egipto, sino de varios países que se atacarán en el tiempo final, varios países islámicos. Ok, thank you. Aquí tengo otra pregunta. Algunos intérpretes han dicho que el rey del norte no es solo el papado, sino que es el papado y sus aliados, y lo mismo dicen del rey del sur, que va a ser, en este caso, el Islam y sus aliados. ¿Qué opinas de esta perspectiva? O sea, ellos no identifican solo un sistema, a dos poderes, sino que también que esos poderes tienen alianzas con otros poderes. When people refer to the to the northern kingdom and the southern kingdom, they just say that it do not refer only to one specific kingdom, but to many who are allies to them. Is that true? Yes, when it refers, in the earlier part of the chapter, you have a king being an individual king, but then later on, it becomes a whole line of kings. When it says king, like the king of the north becomes the whole dynasty of the emperors, and then later the popes. Al comienzo vemos entonces que esto pasa, especialmente van a notar que se hacía referencia a varios poderes y alianzas que se estaban haciendo. Así que sí, eso está pasando, especialmente también con el papado que se hace alianza. Ok, gracias una vez más. Roy, aquí tengo otra interesante pregunta. Ya que tu propuesta es una interpretación literal de Daniel 11, muchos adventistas hoy en día relacionan este conflicto con la batalla del Armagedón. ¿Significa esto que el Armagedón es una batalla literal o es una batalla espiritual? Many Seventh-day Adventists, when they look at these passages, they connect it with the battle of Armageddon. Oh, Armageddon. Oh, so, based on that, do you think that the Armageddon battle is a literal battle? No, I don't believe that Daniel 11, the battle here between the king of the north and the king of the south, is Armageddon, because in Revelation, Armageddon is between Christ and his armies and the powers of earth. So it's different. Now, yo no creo que aquí estamos hablando de lo mismo, porque en Daniel capítulo 11, la batalla que se habla aquí es la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Pero en Apocalipsis estamos hablando de la batalla entre Dios contra los enemigos de los poderes terrenales. Right. So
when Louis Weir and then later Hans Laurendale, Louis Weir was an Australian minister, and then he influenced Hans Laurendale, who taught here at the seminary. And they really developed the idea. Louis Weir pioneered the idea of the spiritual view of the latter part of Daniel 11. Louis Weir, que fue un profesor en Australia, él influenció a Hans Laurendale, que era profesor en el seminario también, con esta interpretación de que eran días que Daniel 11:40 debe ser interpretado de manera simbólica. Wow. And Laurendale has written about this, and I cited him in my article, which is the book that's published in Spanish. Y yo hablo de eso en el libro que fue publicado en español, de Daniel capítulo 11. And there, Laurendale said that once Daniel 11 reaches verse 31, which is where the king of the north forces from him will take away the tamid, that which is regular, then at that point it becomes spiritual. Así que lo que él toma cuenta que a partir del versículo 31, que se comienza a hablar ahora del papado, él toma que a partir de allí los versículos hay que entenderlo de manera espiritual simbólica. Because it has gone into the Christian era and it's speaking about religious things at that point. Porque a partir de ese versículo se está hablando de manera religiosa. That does not work because the death of Christ is in 1122, not 1131. Pero esto no funciona porque a partir del versículo 22 se está hablando ya de Cristo. Por lo tanto, la era cristiana comienza en el versículo 22, no en el 31. So you enter the Christian era in 1122, but then the events in verses 23 and following to verse 30 are clearly not just symbolic spiritual events. Y cuando uno se da cuenta entonces que la era cristiana se trata a partir del versículo 22, es muy claro, por otro lado, que los versículos 23 al 30 no se refiere, no son tomados de manera simbólica, sino que son de manera literal. Now, did I answer the question? ¿Respondí la pregunta? I did. Yes, thank you. I forget what the question was. Let me ask you a question. Go ahead, please. Do you see any reason why Daniel decided to use this concept of the North and the South? For example, when we're talking about the background, in one of your books, you point out that, for example, Daniel 8 take into account the background of the sanctuary. But now in Daniel 11, we don't have, everything is literal. However, do we find any background for the reason of North and South? That's a good question. Maybe you want to translate your question into Spanish. Roy, yes, please. Por favor, Ronald. Déjame traducir. La pregunta que le estoy haciendo es si cuando nosotros leemos, por ejemplo, Daniel capítulo 8, nosotros observamos que hay un trasfondo con el santuario. Ahora, en capítulo 11 se habla del rey del norte y del rey del sur. ¿Existe también un trasfondo para que Daniel utilice los conceptos de norte y de sur en Daniel 11? That's a great question, and I don't have a very good answer to that. I would say it's not Daniel, of course, who made up that idea. It's God revealing future history, and that's the way the history goes. So as far as a theme connected with North-South theme in the Bible, that's, yeah, go ahead and translate that much and then I'll say something. Esa es una muy buena pregunta. No es algo realmente que Daniel hizo, es algo que Dios le reveló a Daniel cuando lo hizo. If you look at Isaiah chapter 14, si ustedes miran a Isaías capítulo 14, it refers to, it says that Daystar, son of dawn, which is usually translated as Lucifer, said, I will ascend to heaven above the stars of God. This is in Isaiah 14:13. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. So there the north is regarded as
the place of God, where God is enthroned. Cuando uno lee Isaías capítulo 14, a partir del versículo 12, que se habla de el lucero, normalmente lo identificamos como a Satanás. Usted va a observar que en el versículo 13 dice que sube al cielo, a lo alto. Específicamente termina diciendo a los lados norte. So then it says in 1 Thessalonians 2, verse 4, regarding this lawless one who is the papacy, who opposes and exalts himself. This is 2 Thessalonians 2, verse 4. Exalts himself against every so-called God. So he takes his seat in the temple of God. Okay, so he is acting like Satan, trying to take the place of God. And for Isaiah 14, that place is in the north. So it's interesting that the king of the north is trying to take the place of God, who is in the north. Así que cuando uno mira ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, se habla allí de el hombre de pecado, de iniquidad. Se habla de que usurpa el trono de Dios, que quiere subir al cielo y ser como Dios, así como dice Isaías 14 que Satanás hizo. Así que este poder, el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2:3, se compara a hacer lo mismo que hace Satanás en Isaías 14, de usurpar el trono de Dios y por lo tanto colocarse en el norte. And also the north and south are the directions from which armies would come to attack Israel. They were caught between Ptolemaic Egypt and Seleucid Syria. The attacks were going like this, and they continued later with other powers. Además, este concepto del norte y del sur, de los puntos cardinales, es una referencia a los ataques que normalmente se hacían porque Israel estaba en el medio y los poderes venían tanto del norte como del sur. Y esta es una referencia a las peleas los combates que se hacían en Israel. Enemies generally didn't come from the west because that was where the ocean was, and the east is where the desert was. They had to come from the north or from the south. Normalmente del este y del oeste nadie venía porque del este estaba el desierto y hacia el oeste estaba el mar. Así que cuando alguien quería pelear tenía que venir ya sea del norte o del sur. Does that help a little bit? Yeah. If you find anything more, you can tell me. Quien desarrolla un poco más el tema del concepto de norte es Carlos Elías Mora, que creo que también ha tenido una presentación en la conferencia de Daniel que ustedes organizan. Another person who tried to find a connection is Carlos Mora from IAS, and I believe that he presents something in the Daniel 11 conference. Mm-hmm. Right, and you can find all those papers and presentations, videos, PowerPoints, all at the website of the Daniel 11 conference. Y toda esa información la pueden encontrar otra vez, como le digo, gratis en el website, en el Daniel 11 conference website. Bien, aquí tengo la última pregunta que está muy relacionada con lo que acabas de responder. De hecho, solamente queremos reforzar algunas ideas. I have a last question. Si la tierra gloriosa es Palestina, ¿quién es el monte glorioso santo y cómo se entiende que el rey del norte se coloca entre los mares y en el monte glorioso y santo? Okay, that's a little complicated one. So, you said that glorious land referred to Palestine, to Jerusalem. Mm-hmm. So now, how is that the king of the north stands himself on the sea, something like that, what you say, in the sea? Between the sea and the glorious holy mountain. Exactly. Yeah, that's in verse, 44, I think. So, Daniel 11:44. Algunos intérpretes, como Carlos Elías Moras, dicen que el verdadero rey del norte es Jesucristo. Pero en esta profecía el papado está identificado como el rey del norte porque es un poder usurpador, ¿no? Que usurpa el poder de Cristo. That he just reminding us that Carlos Mora view is that the real kingdom, the authentic king of the north is Jesus Christ. And here we just having an usurper in the north
trying to pretend that he's Jesus. Yeah, I mean, that's really what the papacy is all about, isn't it? Calling him the vicar of Christ. And so I would agree with that. And that's what I was pointing out. There's a relationship between Christ being from the north, God being from the north, and Satan the usurper, and then his agent, his human agent, which is the line of the papacy, taking that place. And so here in Daniel 11, it's the papacy, which is the king of the north here at the end, which is the usurper. I don't remember the other details of Mora's presentation, but as I said, it's there at the website. Now the verse, did you want to translate that? Lo que estaba diciendo es que Mora, en su presentación, justamente eso es lo que estamos hablando, de esta conexión, y Carlos Mora, lo que el papado realmente quiere hacer es imitar a Cristo. Eso es lo que estamos claros con eso. Eso es lo que nos presenta Segunda de Tesalonicenses. Y Carlos Mora, al hacer esto, eso es lo que estaba persiguiendo. Okay, now you mentioned Daniel 11, verse 45, where it says, he shall pitch his palatial tents between the sea and the glorious holy mountain. You were asking about that, right? Yes. Okay, so you may want to just translate that to make sure people know the transition here. La pregunta es basada en Daniel capítulo 11, versículo 45, que dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. So this is in the course of a victorious military campaign by the king of the north, which is the papacy. Obviously, it's military allies of the papacy, as during the Crusades. Aquí está hablando en el contexto de batallas, victorias, en las cuales se ganan, y esto está hablando en el contexto de las cruzadas, ¿verdad que sí? De ganar. When we say the papacy, we're referring to a church-state union. The papacy has always had military allies to support it, and that's what we're referring to here. Entonces, lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de la unión del Estado y de la Iglesia, esto es lo que es el papado, ellos tienen poderes militares, y esto es lo que está pasando aquí. So here, he wins this battle against the king of the south, which is done, it's conquered in 1143. Él gana esta batalla en contra del rey del sur, y eso es lo que se dice Daniel capítulo 11, versículo 43. Then in verse 44, there's this news from the east and the north shall alarm him. So he thinks that he's supreme, but then he hears, oh, there's something else that's going to threaten him. What could that be? Y entonces en el versículo 44 es donde aparece, donde él se siente amenazado y se queda, oh, ¿qué será esto? This is very likely, as we said, the preaching of the three angels' messages, the preaching of the gospel. Christ is coming. Christ is coming. And so he's not going to be supreme forever because Christ is coming a second time. Y esto es justamente lo que mencionamos, que se hace referencia al mensaje de los ángeles en la cual se predica que Cristo viene por segunda vez, así que su supremacía de poder no va a ser permanente porque Cristo viene por segunda vez a tomar el trono. So then it says, he will go out with great fury to destroy and devote many to destruction. So here is an extension of his crusade to persecute people who are preaching the gospel. Así que esta es una extensión de su cruzada en la cual persigue a su pueblo. So the wording here in Hebrew for destroying and devoting many to destruction, that's referring to holy war. That's referring to utter destruction, as when the Israelites destroyed the Canaanites. Así que cuando en el hebreo, cuando dice aquí que destruye y mata a muchos, esto es una referencia a los hebreos cuando mataron a los cananitas. So then in the course of that campaign, which is an extension of the earlier one, then he goes and he has a temporary movable headquarters. Así que cuando él extiende esta cruzada, que eso es una continuación de la primera, él entonces se extiende hasta su sede. And that's what's referred to by this palatial tents, which is a Persian loan word referring to kind of a movable tent palace of the king. Y la palabra que aparece aquí, plantar tienda, es una palabra persia que hace referencia a instalar palacios. So the Persian kings, when they went on military expeditions, they could take this portable headquarters palace tent thing with them.
Así que era como, en un sentido, era como tomar un palacio portable y poderlo poner en cualquier otro lugar cuando ellos invadían naciones. And so then he comes and he puts this between the sea, which is apparently the Mediterranean, and the glory. Así que cuando él pone esto entre el mar, que se refiere aquí al mar Mediterráneo, and the glorious holy mountain, which is the Temple Mount in Jerusalem. y la gloriosa montaña, que se refiere a Jerusalén. So he apparently wants to establish himself at Jerusalem. Maybe he wants to take over the glorious holy mountain, but he wants to establish himself as the dominant, real, legitimate ruler of the religious world. We have problem with the low battery from Ronald, I believe. Creo que hemos tenido problemas con la batería de Ronald. Just a second, please. Okay. Bueno, déjame lo que prendo. Lo que estaba diciendo es que el rey, al colocarse en este lugar, lo que está diciendo es que quiere constituirse en el rey de Babilonia, del mundo entero, al colocarse entre el Mediterráneo y Jerusalén. And so it's precisely at that point, this is the last great demonstration of arrogant intent to take over the place of God and Christ. Y esta es la última demostración de arrogancia para tomar el lugar de Cristo. And at that point, then, he will come to his end with none to help him. And that's equivalent to what we find elsewhere in Daniel 8, 2 Thessalonians 2, that this is the end for him. Y eso es lo que encontramos en Daniel capítulo 8 y también en segunda de Tesalonicenses, porque aquí está describiendo ya el final para él. And in 2 Thessalonians 2, it refers to him meeting his end with the breath of Christ's coming. Y allí en segunda de Tesalonicenses se está hablando de la segunda venida de Cristo. Yeah, here it is in 2 Thessalonians 2, verse 8, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. So it's the second coming of Christ that wipes out this power. Esto aparece literalmente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, donde aparece Cristo que con su boca, con su aliento, destruye a este sistema. Okay, so that's about all I have to say on that. Is that the last Así question? que eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Sí, that's what the last question. Muchas gracias, Roy, por tu participación. Perdón. Ha sido asombroso aprender de esa nueva perspectiva y espero que, Ronald, ¿puedes mostrar una vez más, por favor, la tapa del libro de Roy para que la gente pueda volver a verlo y animarse a adquirir el libro? That was the last question, and thank you so much for your presentation. We really learned a lot by learning about this new perspective and this new view that made logic to the test. So I'm going to present the book that was translated into Spanish so the people can know. Okay. And let me say this, that, okay, so they can see it. Let me say this, that there is much more to learn, which is why we're having very intense discussions at the Daniel 11 conference. Hay muchas cosas que decir sobre esto y es por esa razón que estamos teniendo todos los años una conferencia sobre Daniel capítulo 11. At this conference, we have very open discussion with people coming from different views, and all of this is wonderful because we're learning a lot as we go. Esta conferencia es muy buena porque tenemos personas que vienen de diferentes trasfondos y todos compartimos de manera amable lo que creemos. And if you go to the conference website, you'll see this. You'll see different points of view with a lot of disagreements. Y si tú vas al website de la conferencia, a la página web, te vas a dar cuenta que hay muchas perspectivas que son diferentes que se han presentado. So I've just presented what I'm seeing in the text, and I'm learning new things all the time. Yo solamente estoy presentando lo que yo creo que al mirar el texto. And I would say to everybody listening that do not take my word for it. Look carefully at the text yourself and learn for yourself. Déjeme decirle a todos los que están escuchando, no tomen mis palabras como autoridad,
miren el texto bíblico y dejen que el texto le diga a lo que quiere referirse. I have two fears in teaching and preaching. Yo tengo dos teorías cuando digo y enseño. My first fear is that people will not believe me. Mi primer temor es que yo hable y no me crean. My second fear is that they will believe me, Y mi segundo temor es que ellos sí me crean. because I think that people should be like the Bereans in the book of Acts, who sought the scriptures to determine whether the things that Paul said were so. Porque me gustaría que las personas fueran como los bereanos en Hechos capítulo 17, donde ellos investigaban por sí mismos las palabras que se le predicaba. And Paul was an inspired apostle who wrote part of the Bible. He was caught up to the third heaven, and yet he was happy when people tested his words by scripture. Y Pablo fue un hombre, un apóstol que fue inspirado, que de hecho fue al tercer cielo, y él se sentía motivado y contento cuando las personas estudiaban las palabras que él le había comunicado. I do not nearly compare with Paul, so I should be much more happy even when people check out my words by studying scripture for themselves. Yo no siquiera estoy cerca de Pablo, así que yo me sentiría todavía mucho más contento si las personas fueran a la Biblia y analizaran lo que yo estoy presentando. Ok, muchas gracias, Roy, por tus palabras. Creo que lo que él dice es cierto, ¿no? No deberíamos tomar las palabras de ninguno de nosotros, ni incluso del mejor teólogo que tenga la Iglesia Adventista, como Thank algo you so much, autoritativo, Roy, sino for your words. conversar. I really believe what you said, that we should not take as a final authority what other people are saying. We should go to the Bible and read what is God's message for us. That's right. So what I've done here this evening is just to direct people to the Bible to see for themselves. And I pointed out patterns and data and ways of looking at it so that they can look at it more effectively. Lo que yo he hecho en esta noche es justamente eso, direccionar a las personas a que miren el texto bíblico. Yo le he presentado diagramas, patrones y la manera que yo interpreto la Biblia cuando yo analizo el texto bíblico. Ok, hermanos, hemos llegado al final de esta presentación. Ha sido algo largo. Y ya saben, los que quieran tener más detalles de esto o leerlo con más detenimiento, con más tranquilidad, pueden comprar el libro que Ronald ha estado mostrando por varios minutos en su mano para que tengan más, justo ese de ahí. ¿Me repites el título, Ronald, por favor, del libro? ¿Cómo entender Daniel 11:2 hasta 12:5 en 7 pasos? Bien, hermanos, ese es el libro. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y YouTube como Biblia, Teología y Misión. Vamos a orar para terminar. Ronald, por favor, haz la oración ya para despedirnos. In this moment, we're going to finish with a prayer, okay? So let's pray. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos a estudiar en esta noche Daniel 11. Permite, Señor, que lo que hemos escuchado nos sirva de motivación para mirar el texto. Roy en esta noche nos ha dicho que su mayor interés es que nosotros podamos dejar que el texto nos hable a nosotros mismos y no imponer nuestras ideas preconcebidas. Así que, Señor, que esta motivación no solamente sea para Daniel 11, sino también que sea para toda la Biblia, y que al estudiar el texto podamos conocer mejor el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, amigos, muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.